¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21 minutos, 18 o 16. 18 grados la temperatura. Decimos esto porque estamos en vivo y en directo, arrancando como cada domingo, cara o cruz por el 13 y también por Unicanal. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Fresquito, pero acá estamos. ¿No tenés tu cigarrillo? No. Toca hacer una transferencia. ¿Eh? Es el nivel de disparate que estábamos escuchando hoy. Y leyendo, para mí me reclamaba, me decía, Unicanal compra cigarrillos. Y nos reparte a nosotros. Yo digo, Nos paga con eso. entonces, yo le llamo al señor Bernardes, le digo, pues, nosotros, me encanta cada tanto prender un... Me dice, atendé lo que pasa acá. Cuando se menciona eso, ¿por qué arranco con esto? Tú no estabas... ¿Por qué arranco con esto? Para dibujar un poco lo que de vuelta entramos en el refrito. Sí. En el refrito, porque todo esto que se publicó, todo esto que saltó, ya lo hemos escuchado. Yo estaba diciendo esta mañana, tenemos que convocarle, enseguida hablamos con ellos, José Ortiz, presidente de TADESA, el abogado Pedro Velar, abogado del expresidente Horacio Cartes. Cuando hoy el país está atravesando por una tremenda crisis, desde el punto de vista de la gente en la calle te dice no hay circulante, no hay plata. El otro día el representante de los mayoristas de los supermercados nos decía, la gente viene, compra al por mayor para beneficiarse con el descuento y que la Uno de plata, cada 4 paraguayos pasa hambre. y que la plata le alcanza a fin de mes. Los problemas de inseguridad que estamos teniendo. Y hoy todos los medios de comunicación, nosotros nos vemos obligados porque eso está en la agenda mediática, política que se ha instalado, hablar de lo que ya hemos hablado hasta el hartazgo. ¿Por qué? Porque el perjuicio que se genera con esto, por ejemplo, nosotros que estamos en este medio, en Unicanal, estamos en el 13, la gente te pregunta. Y yo he hablado con los accionistas de este canal no compró un pabilo de cigarrillo de TADESA, uno solo. Después los abogados van a explicar en qué contexto se da eso y cuidado con quienes filtraron esta información porque podría haber consecuencias adelantadas y vamos a hablar con el abogado Pedro Velar, podría haber consecuencias y el daño que se genera, efectos colaterales que se llaman, es tremendo. El daño que ellos quieren generar un daño electoral que no van a generar porque esto no mueve la interna de Colorado ni por 1 milímetro y genera un daño a nivel de la economía y a nivel de la credibilidad del país cuando una institución como la CEPRELAT que debería velar por el control financiero se dedica a hacer persecución política. Y yo le pido disculpas a la audiencia. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Porque al final el problema de la gente está en otro lugar, del día a día, en llegar a fin de mes. Es llegar a fin de mes porque la plata no alcanza, tenemos un serio problema de inflación, de inseguridad. Son los problemas que le afectan a la gente. Por eso tenemos que hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay una novela instalada, montada, y lo grave de todo esto, la instrumentalización de instituciones como la CEPRELAT para una operación político-mediática, con el único fin de erosionar a un sector político en el marco de las internas partidarias. Yo creo que esto no se encasilla en lo que es terrorismo de Estado, Jorge, y hay que entenderlo bien. Y yo creo que inclusive se puede denunciar a nivel internacional. O sea, el terrorismo de Estado es esto, utilizar las instituciones del Estado para perseguir a ciudadanos, para amedrentar a ciudadanos simplemente por una cuestión de política o de intereses personales del grupo que gobierna. Entonces, si vamos a entrar en eso, ¿verdad? Es peligroso. Es el terrorismo de Estado que tanto chillan, como dicen por ahí, lalan muchos personajes todavía. Es volver a eso. Y ese límite que se cruza hoy, o que se está cruzando hace un tiempo, simplemente después volver hacia atrás es muy difícil. Y reconstruir lo que se destruye es mucho más difícil aún. Pedro Velar, abogado del expresidente Horacio Cartes, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Un gusto poder estar en este programa y charlar sobre lo que adelantaron. José Ortiz, presidente de TADESA, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Gracias, Pipo. Y bueno, gracias a la audiencia que
que esté atenta a las explicaciones que estemos dando esta noche. Así es, vamos a Una tratar vez de más hacer explicar. de manera didáctica un poco para que la gente entienda. Y quiero arrancar con esto, doctor Pedro Ovelar. En puridad, ¿cuál es el impacto y el efecto que significa acceder o que una empresa forme parte de un informe de inteligencia financiera de la CEPRELAT? ¿Qué significa ese informe de inteligencia financiera de CEPRELAT que se filtra a los medios de comunicación y a algunos políticos? Pues de eso podemos hablar, porque hace 2 semanas una senadora ya estaba adelantando que tenía ese informe. ¿Qué significa el informe de inteligencia financiera, doctor? Bueno, para clarificar, la CEPRELAT tiene una carta orgánica y una función determinada que es, digamos, justamente prevenir que exista el lavado de activos en las actividades donde ellos tienen su ámbito de control. Y en algunas oportunidades el Ministerio Público, en este caso, le ha solicitado informe qué documentación o qué trabajo tenía hecho sobre el expresidente Cartes, más bien sobre la actividad de Tabesa, donde él es accionista. O sea que este informe surge en el marco de la causa abierta de oficio por parte del Ministerio Público que asigna a la Fiscalía de Delitos Económicos a partir de la denuncia de Yucio. Eso es muy importante clarificar porque también ya había algunas publicaciones, dice la Fiscalía no hizo nada aún con el informe, la causa está abierta. ¿Verdad? De hecho, el informe es fruto del trabajo de la Fiscalía. Exacto, del pedido de la Fiscalía a partir de las manifestaciones de Yucio, de que dijo que tenía toda una batería de pruebas en contra del expresidente, cuando fue a declarar ante el Senado. En realidad no fue una reunión ya... Amigo. Sí, porque ni siquiera tenía quórum ya para continuar la sesión, la bicameral en ese momento. Y después va y él denuncia también a la CEPRELAT los mismos hechos. Y ahí el Ministerio Público dice, no, señores, el órgano encargado de investigar soy yo, no la CEPRELAT y no otro órgano del gobierno. Bueno, el alcance que esto tiene, para entender así rápidamente y que la gente que nos está viendo pueda comprender, es simplemente un efecto indiciario, es un informe que ellos tienen que hacer de manera objetiva, cosa que este informe no lo tiene, ¿verdad? Pero de ninguna manera ellos puede constituir prueba para ser utilizada en ningún juicio. O sea que este informe de la CEPRELAT no es prueba válida para utilizar en un juicio, y todos los informes que la CEPRELAT eleva al Ministerio Público tiene un párrafo que claramente dice, este es un informe reservado que no constituye prueba. Es simplemente un elemento o son elementos indiciarios para que el Ministerio Público investigue. O sea, Sin embargo, el día de mañana, cuando si se va a juicio, esto no puede decir, según la prueba tal es el informe, no existe. O sea, hay que aclarar bien de entrada. según su ley orgánica y según la propia salvedad que hace la CEPRELAT, es así mismo, Pipo. Y aparte de eso, no digo en porque nosotros tenemos que pedirle al rey y no sé a quién este informe, porque algunos medios... Le pedimos hoy, dijo que no sabía. Pero informes que nosotros inclusive también en un momento habíamos accedido, en una parte dice hipótesis. Entonces, a propósito de eso que estás diciendo, doctor, ¿por qué esto la misma CEPRELAT aclara de que no puede ser utilizado este informe como prueba en un juicio? Porque ellos van construyendo hipótesis a partir de unos datos objetivos. ¿Y cuáles serían esos datos objetivos? El acceso a una información pública a través del sistema que tiene la Subsecretaría de Estado de Tributación, el SAUCA, que es uno de los sistemas. Entonces ellos acceden a ese dato público y van construyendo hipótesis. Y eso es el contenido del informe de inteligencia financiera que ellos denominan. Pero esas hipótesis, ¿verdad?, muy irresponsablemente se realizan con la información insuficiente. Porque si yo realmente voy a ser estricto al momento de analizar una conducta o una actividad, tengo que tener toda la información. Caso contrario... Puede acusar prácticamente. Claro, porque la hipótesis o la conjetura, como repito siempre en todos los programas, digo, llama la atención, dice llamativamente, podemos sospechar que ese tipo de cuestiones, como hace la CEPRELAT, carecen de ningún rigor científico, porque las conjeturas no son pruebas y además no acceden a toda la información. Y vamos a desarrollar después con José aquí
de qué es lo que es el GESAUCA. El GESAUCA es una plataforma de la Subsecretaría de Tributación donde yo veo qué facturó, en este caso Tabesa, y qué le facturaron a Tabesa. Pero yo no veo la descripción del concepto de esa facturación. Entonces yo puedo decir, no, acá traficaron órganos, acá traficaron droga, aquí traficaron... Es una conjetura, ¿verdad? Ellos no pueden saber y decir, se le vendió cigarrillo a Unicanal, se le vendió cigarrillo a Saracarte, se le vendió cigarrillo a SECOM. Ellos no saben el concepto de esa facturación, sin embargo ya ponen un informe que luego lo filtran a la prensa, porque tenemos que decir, la CEPRELAT filtró a la prensa. ¿Cómo de otra manera va a ir a la prensa si ya se sabía, antes de que llegue a la Fiscalía ya se estaba mencionando este informe? Claro. José Ortiz, yendo un poco al caracú de esto, ¿qué es lo que dice este informe y qué es lo que los medios amplían? Horacio Cartes lava dinero. ¿Cómo lava dinero Horacio Cartes? A través de Tabesa y dentro de sus propias empresas, dice, ¿verdad? Por ejemplo, Palermo. Entonces hay un título del diario ABC Color, dice, Cartes le vende a Cartes. Explícanos eso. Correcto. Bueno, antes que nada, y continuando con lo que dijo el doctor Velar, primero, tengo 32 años trabajando en el Grupo Cartes. Así que niego categórica y absolutamente todas las conjeturas y especulaciones que hace la CEPRELAT sobre cualquier tipo de delito y lavado de dinero que ocurra dentro del Grupo Cartes. Niego enfáticamente, la CEPRELAT es irresponsable, tiene actividades ilegales porque si está filtrando información, y entiendo que no es la primera vez que filtra información, y que me había explicado el doctor en otro momento que es un delito muy grave, lo está manipulando absolutamente en forma política y malintencionada. Entonces, todas aquellas especulaciones mediocres y malintencionadas de la CEPRELAT son falsas. Cartes vende a Cartes. Lo explicaba muy bien recién el doctor. En el sistema GESAUCA que ellos recurren o cualquier informe que pidan a la Subsecretaría de Tributación, nos tomamos la molestia hoy de averiguar. No tiene ni Subsecretaría de Tributación, hoy no tiene el contenido de las facturas. Ellos saben que Pipó le facturó a Jorge o que Jorge le facturó a Pipó, pero ellos no tienen ninguna metodología técnica sin recurrir a la fuente de decir, Pipó, ¿qué le facturaste a Jorge? Ellos tienen que recurrir a la fuente, recién ahí pueden tener la información, de decir, Pipó, ¿me podés enviar una foto o una copia de esa factura para saber la descripción del producto? O sea, GESAUCA no le ofrece eso. O sea que de esta manera todas las especulaciones y las conjeturas que hace la CEPRELAT son absolutamente irresponsables, porque ellos dicen, Cartes le factura a Cartes. Uno que Cartes no le factura, Cartes es una persona física. Tabesa es una persona jurídica, es una industria. Tabesa le factura a Palermo. ¿Por qué? Porque Palermo es una distribuidora profesional. Y Tabesa es una industria profesional, reconocida a nivel internacional, ¿verdad? Y así cada empresa cumple su objetivo. Asimismo tenemos Compañía Agrotabacalera del Paraguay, que es nuestro brazo agrícola, que maneja a todos los productores de San Pedro. Entonces, quiere decir que cuando Agrotabacalera me venda mi tabaco, porque por una cuestión de orden administrativo es la productora de tabaco, entonces para CEPRELAT Cartes le factura a Cartes. No, señores, es una figura, una persona jurídica que tiene una función específica, le está facturando a Tabesa. Y Tabesa le está facturando a Palermo, porque Palermo es especializada en distribución y en marketing, ¿verdad? Y tiene toda la flota de camiones. Y tiene 18.000, una cartera de 18.000 clientes para venderse a casi 90.000 puntos de venta dentro del país, ¿verdad? Y también es una mentira que Tabesa factura en forma anónima. Tanto Tabesa como Palermo tienen clientes debidamente catastrados, ¿verdad? Y factura todos sus productos. Entonces eso es absolutamente falso. Entonces niego categóricamente las especulaciones y conjeturas irresponsables de CEPRELAT. A ver, Belén, ¿tenés ese tuit que te pasé a propósito de lo que dijo José Ortiz, de que este informe incluso se utiliza de manera política, incluso
ya la filtración se dio mucho antes de lo que hoy se publica en los medios de comunicación. Ahí está. Esto tiene el tuit de la senadora Desirée Massi, tiene fecha 14 de mayo. ¿Y qué dice la senadora Desirée Massi? Mirando informes de Erico Galeano, empresa fantasma y lavado de dinero. Yo mismo... Y lo mismo... informe Cartes, dice. Y lo mismo informe Cartes. Otro más. Todo denunciado a Fiscalía. Mentira. Fiscalía recién recibe de manera formal y oficialmente el informe de inteligencia financiera de la CEPRELAT el 20 de mayo. Oficialmente la Fiscalía recibe ese informe a pedido, entre paréntesis, de la Fiscalía, pero el 14 de mayo, a juzgar por este tuit, había sido la senadora Desirée Massi, ya tenía acceso a nada más y nada menos que a un informe de inteligencia financiera confidencial, doctor. O sea, esto que es gravísimo. Antes de fechar el informe y una semana antes. Es gravísimo. Lo que da la pauta es que ella estaba corrigiendo el informe o estaba poniendo su punto de vista personal en ellos, ¿verdad? Esto es gravísimo, gravísimo para toda la institución, para la CEPRELAT, para todos los funcionarios que están incluidos en el deber de confidencialidad. Viola normas del Código Penal y estamos analizando seriamente en denunciar este hecho. Y queda claro acá que el informe se filtra de CEPRELAT, porque antes de que reciba la Fiscalía estaba filtrado. Claro, porque un poco la metodología siempre es enviar a la Fiscalía y que después se filtre. Pero por lo visto le ganó la ansiedad, en este caso a la senadora, ¿verdad? O quizás no manejaba los tiempos y ya fue a Fiscalía el informe. Pero esto tiene el informe fecha 20 de mayo. Y hay otro tuit también respecto a los ingresos de Santipeña, claro. Que también es fecha anterior al informe del 20 de mayo. Que lo lanza Mauri Espínola, el secretario privado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Aquí deben hacerse ellos responsables. O sea, muy bien, nosotros vamos a explicar con José, a la audiencia, sobre todas las cuestiones, los descargos que hay que hacer respecto a este informe en sí. Pero no debemos dejar de ver de que esto es una persecución política. Vamos a hacer los descargos, pero no dejemos de ver lo otro, que verdaderamente es lo grave. Porque ¿qué es lo que se le acusa a Horacio Cartes? Dice de bastardear las instituciones públicas. Él no es una persona que respete la institucionalidad. Y esto es respeto a la institucionalidad, esto es respeto a una institución, esto es respeto al debido proceso. Esto realmente es un atropello que ya ha traído mucho sufrimiento al Paraguay, en muchos aspectos, en muchos momentos. La manipulación de instituciones para perseguir políticamente, ¿verdad? Se vio en la dictadura, se vio en procesos eleccionarios donde después termina matándole a un vicepresidente, o ese tipo de situaciones. Este tipo de manipulación lleva a ese tipo de levantamiento o de sangre y de sufrimiento al país. Para graficar, José Ortiz, pongo como caso, para graficar digo, y entender el resto, el caso SECOM, porque aparece que Tabesa descarga dinero, o según este informe, lava dinero a través de varias empresas que forman parte del grupo Cartes, entre ellos medios de comunicación, fundación, aparece SECOM. ¿Por qué Tabesa le factura a SECOM y a otras empresas del mismo grupo? ¿El concepto de qué? Excelente es la pregunta y vale la pena para dejar bien claro. Bueno, cuando vos estás en una corporación y existen distintas empresas con distintas antigüedades, distintas actividades, puede darse el caso que una empresa tenga liquidez y que otra empresa esté en fase de inversiones o ante la necesidad de capital operativo. El caso de SECOM es demasiado conocido. SECOM es una empresa que tiene un gran aporte de capital de los accionistas y luego se financia con 6 bancos de la Banca Nacional y emite bonos también dentro de la bolsa de valores, ¿verdad? Que por el muchacho este brillante, Yucio, ¿verdad? De destacada inteligencia y profesionalismo, muy amigo de los narcos, ¿verdad?
Después dice que la bolsa de valores es una bolsa de delincuentes y en esa bolsa de delincuentes emite bonos nada más y nada menos que el Ministerio de Hacienda, el Estado, ¿verdad? Así es de profundo su conocimiento. Pero ya volviendo al tema SECOM, SECOM toma dinero prestado de Tavesa. SECOM está en proceso de inversiones, ¿verdad? Y dentro del contrato de fideicomiso de SECOM está expresamente explícito que SECOM puede tomar o del sistema financiero o por medio de empresas intercompany, puede tomar dinero prestado para capital operativo. Intercompany es prestarle una Entre empresa tuya a la otra. Entre el mismo empresas. grupo. Tavesa le presta Palermo, o Tavesa le presta a Compañía Agrotabacalera o viceversa, ¿verdad? O cualquiera de las empresas del grupo. Eso es algo absolutamente legal siempre y cuando cumpla todas las obligaciones tributarias. ¿Y por qué salta esta información? Porque justamente todos los procesos son legales y todos los procesos tienen trazabilidad. Por eso aparece esto en Geshauká. ¿Por qué? Porque Tavesa le factura a SECOM los intereses más el IVA sobre intereses, ¿verdad? Y eso es lo que factura. Y muy irresponsablemente interpreta la gente brillante de CEPRELAB, ¿verdad? Que no sé si son brillantes o malintencionados, cuál es la situación. Ellos deducen que SECOM le compra cigarrillos a Tavesa. Claro. ¿Por qué? Porque eso es la prueba fehaciente de que ellos, por medio de Geshauká, no consiguen tener el contenido, la descripción de la factura, pero si ellos hicieran una diligencia, aunque hoy el doctor Velar me estuvo explicando que quien debe hacer esa diligencia es la Fiscalía, ahí va a quedar claro que el concepto de cobro, ¿verdad?, de Tavesa a SECOM no es venta de cigarrillos, sino que es intereses por un préstamo concedido, ¿verdad? Y eso es absolutamente lícito y permitido siempre y cuando los estatutos de las sociedades anónimas así lo permitan, que es el caso que existe en estas dos empresas, ¿verdad? O sea, los estatutos lo permiten. Permitido prestarle plata a un accionista puede prestarle plata a otra empresa, los estatutos lo permiten. Además que es muy tonto teniendo dinero y liquidez dentro del mismo grupo de empresas recurrir al sistema financiero donde siempre le va a costar más caro el dinero. Y además que si una empresa tiene liquidez, quiere hacer rendir su dinero, entonces le da dinero prestado a otras de las empresas. Y así funciona, ¿verdad? Entonces ellos realizan un montón de conjeturas, hablan de dinero cobrado por Saracarte y los accionistas. Obvio que los accionistas cobran los dividendos y los directores de las empresas facturan a Tavesa, ¿verdad?, sus honorarios de directorio. Entonces, claro que hay un vínculo permanente, hay un movimiento de dinero si es una empresa hecha para ganar dinero. ¿Por qué SECOM, yo sé la respuesta, pero poco para que la gente entienda, ¿por qué SECOM no recurre a un banco para acceder a un préstamo? ¿Por qué recurre a la tabacalera para conseguir la plata? No, el SECOM recurre a préstamos, la mayor parte del dinero lo tiene del sistema financiero, pero tiene permitido recurrir a créditos intercompany también. Y eso es algo que uno lo hace y establece en el contrato de fideicomiso. ¿Por qué? Porque a SECOM le convenía decir, si yo tengo la oportunidad de tomar un crédito de una de las empresas de la corporación, a mí me conviene más tomar ese dinero prestado. Entonces, dentro del desarrollo del contrato de fideicomiso se establece esa cláusula donde se permiten los créditos intercompany hasta un monto determinado. Según el criterio de la CEPRELAT, pongo como ejemplo, supongamos que Tavesa tenga o tiene de hecho una determinada cantidad de flota de vehículos, decide llevar a remate. Entonces me voy yo, digo remate, precio interesante, compro ese vehículo de Tavesa y aparece en este informe de Geshauká no el contenido de la factura y aparezco yo como que yo compré cigarrillo de Tavesa. Cuando que en realidad yo no compré cigarrillo de Tavesa. Yo compré, claro, ya que compré un vehículo de Tavesa, una vez $12,000 por ahí, si te aparece la factura, claro, no compré cigarrillo. Compré un vehículo usado. Entonces ellos meten todo lo facturado por Tavesa por venta de cigarrillo, cuando que en realidad todo lo facturado por Tavesa no es por venta de cigarrillo. Y por eso ahí donde vos decís, ¿qué hay acá? ¿Hay mediocridad o hay mala intención? Dada la forma que esto está dado, yo no tengo la menor duda que hay mala intención. ¿Y por qué hay mala intención? Por el factor que lo explicó muy bien el doctor Ovelar. Acá hay una intención política. El accionista mayoritario de Tabacalera del Este es un hombre predominante de la política paraguaya. Y encima es líder del movimiento que hoy tiene
como candidato a Santi Peña, que está liderando todas las encuestas. Y hoy decía muy bien el doctor, a la pucha, no conseguimos dar la vuelta a este tema de las encuestas, entonces hay que bajarlo. Y esto es lo grave del caso, que se está manipulando por primera vez en forma tan alevosa una institución del Estado, y encima una institución que ya está siendo mirada desde afuera, porque no es la primera vez que filtra información, y el doctor que lo explique mejor, ¿verdad? La gravedad de filtrar información cuando el país tiene que ser calificado por Gafilab. O sea que ellos no le interesa la calificación del país, no importa lo que pase con la economía del país, no importa qué es lo que pase con la cantidad de empleos que hay dentro de este grupo económico, no importa el daño reputacional que ellos puedan hacer a las empresas y al país, con tal de llevar adelante a cualquier precio su ambición política, encima con un candidato que no prende, que no va para adelante, ¿verdad? Entonces es un verdadero problema y ellos hoy son gobierno. Tenemos un vicepresidente de la República como candidato. Entonces vos tenés Seprelat haciendo estas barbaridades y un vicepresidente de la República como candidato hace une con flecha. ¿Qué está pasando acá? Acá hay manipulación de las instituciones. Esto es muy grave, como lo decía el doctor. A propósito de lo grave, Belén, pone un poco ese artículo de una de las recomendaciones de Gafilat que te había pasado para compartir. ¿Por qué esto es importante a propósito, ya que José Ortiz mencionó este tema? Paraguay está a menos de un mes de tener el informe conclusivo de Gafilat. ¿Qué significa eso? Si pasamos o no la prueba, si entramos o no a la lista gris. Ya sabemos las consecuencias de lo que sería ingresar a la lista gris. Vos lees bien, ¿vos qué dice ahí? Seguridad y confidencialidad de la información. La información recibida, procesada, conservada o comunicada por la Unidad de Inteligencia Financiera, o sea, Seprelat, tiene que estar firmemente protegida. Tiene que intercambiarse y utilizarse solo de acuerdo con los procedimientos acordados, las políticas y leyes y regulaciones aplicables. Por tanto, la Seprelat tiene que contar con normas establecidas que rijan la seguridad y la confidencialidad de dicha información. Repito, la seguridad y la confidencialidad de dicha información, incluyendo procedimientos para el manejo, almacenamiento, comunicación y protección de la información, así como también el acceso a la misma. La Unidad de Inteligencia Financiera debe asegurar que el personal cuente con los niveles de autorización necesarios en cuanto a la seguridad y entiendan sus responsabilidades en el manejo y comunicación de información delicada y confidencial. La Unidad de Inteligencia Financiera debe asegurar el acceso limitado a sus instalaciones y la información, incluyendo sistemas de tecnología de información. Estamos hablando de la nota interpretativa de la recomendación 29 del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esa no cumplieron. No, evidentemente hay otras normas también más locales que también le obligan a la confidencialidad. Pero ya se filtró esto, ¿verdad? La gente puede decir, si me permitís, Jorge, puede decir, no, ellos están ahora diciendo que es un ataque político, no están explicando nada de lo que está en el informe, ¿verdad? Y ya en parte José lo estuvo haciendo con lo que es ECON y los préstamos entre compañías que son facturados y que no se trata de compra y venta de cigarrillos. De igual manera señalan de que hay dinero que va a diferentes partes del mundo, incluido Brasil, ¿verdad? Dice tantos millones de dólares se fue a Brasil. Es muy importante aclarar para el común de la gente que ese dinero fue enviado por el sistema bancario, por el sistema financiero legal. Al sistema financiero legal Brasilero y de todos los países donde fue destinado ese dinero para compra de insumos, para compra de maquinarias, para todo lo que es la actividad propia de la industria. O sea que se tiene que importar tabaco, porque aparte de producir, también se importa. Se puede importar papeles, se puede importar filtros, se puede importar un montón de cosas necesarias para manufacturar esas materias primas y sacar el producto final. Entonces, eso se tiene que pagar. Por eso ese dinero va a esos lugares. No tiene sentido, hoy sataniza la Seprelat el envío a Brasil, dice, es llamativo el envío a Brasil, el principal mercado destinado al contrabando, dice, ¿y por qué Tabesa enviaría el dinero? En todo caso, debería recibir el dinero, no enviarlo. En todo caso, ¿verdad? Sí. Debería recibir el dinero y no enviarlo. Y más bien, esto sería por el sistema financiero. Imagínense tamaña torpeza
de decir que es llamativo que se envíe dinero. Después habla de la cantidad de producción de Tavesa, ¿verdad? ¿Acaso eso es un delito? Yo me pregunto. Producir cuando el mercado te requiere. Porque cuando hay mercado, uno produce y vende. Si no hay mercado, no produce y no vende, ¿verdad? Y el mismo ejemplo es, hay mercado en Paraguay para todo el whisky que se importa, ¿no? Hay mercado para todo el perfume que se importa, ¿no? Para toda la informática, para toda la electrónica, ¿verdad? ¿Hay mercado para eso? Y la respuesta es siempre no. Acá hay un mercado de frontera demasiado importante. De hecho, hay un régimen legal para ese mercado de frontera. De turismo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero nosotros no podemos decir, nosotros venimos a comprar esto, no te voy a vender, vos sos, ¿cuántos paraguayos somos? Hacemos el cálculo y no vendemos. O sea, eso es absolutamente ridículo. En todo caso, los encargados son los brasileros de controlarle a sus connacionales que llevan o no productos ingresados ilegalmente, pero no al industrial paraguayo. Entonces tendríamos que decirle a Apple, allá a los que producen iPhone, no envíen más a Paraguay si somos solamente 7, 8 millones de habitantes. No envíen más porque todos los paraguayos ya tenemos iPhone. Entonces, llegamos a estos estadios ridículos de razonamiento de la CEPRELAB y de algunos medios, algunos periodistas, que realmente volvemos a la conclusión de que buscan un ataque político. Después, hay cosas muy llamativas, ¿verdad? Porque buscan en este informe, también para que la gente entienda, buscan cuestiones de hace 40 años. O buscan la relación que un primo de Horacio con un tío que le conocía a una persona. ¿Qué tiene que ver con una actividad industrial y de venta de mercadería? Hablan también de personas que están vinculadas, dice, al narcotráfico. O sea, toman factura del año 2010 aproximadamente, y dice, tal persona compró productos de Tavesa. Y esa en el 2021 se le involucró en tal caso de tráfico de drogas. Y da a entender de que hay algún tipo de nexo entre, pero no establece cuál es el nexo, no dice cuál. Yo también puedo decir entonces que un banco de plaza, ¿verdad?, ligado a medio de comunicación, le prestó dinero, varios millones de dólares, a una persona que está en esta lista que hoy el diario ABC publica. También, yo sé que es eso, pero entonces también está vinculado al tráfico de drogas en el análisis de la CEPRELAB ese banco por haberle prestado dinero de su banco a esta persona que cayó en el tema ultranza. Entonces, llegamos a este nivel de ridiculez en el análisis y es importante que vayamos también desmenuzando punto por punto de qué se acusa. A la vuelta de la pausa, vamos a seguir con este tema. ¿Por qué Tavesa le facturó a la señora Sara Cartes? El caso Erico Galeano, Mercury Tabacos, el caso Banco Nacional de Fomento, nos explican acá a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Seguimos en Cara Cruz, estamos en vivo y en directo. ¿Los bocaditos a qué hora? De la casita de Judith Gourmet, y el vino es de Luca de labarra.com. No es utilería, ¿podemos tomar? No, gracias a Casa Mingo también por las copas Bueno, y toda la cristalería. Bueno, seguimos. ¿Quieres comer? ¿Quieres probar si es cierto? En la pausa voy a probar. Pues yo pensé que Pero era... de verdad. Mira, Come un poco. ¿Quieres como? Sí, a ver. Está bien. Muy rico. Porque acá me pone tan nervioso, me dice, no, estamos súper relajados nosotros, ¿verdad? Tomamos copa de vino y ya tranquilo. José Ortiz, lo de Sara Cartes, cuando aparece en este informe y que hoy los medios publican, ¿qué es lo que Tavesa le factura a la señora Sara Cartes, hermana del expresidente Cartes? Yo creo que ahí hay un error luego por parte de CEPRELAB. ¿Error de CEPRELAB? Claro, en el sentido que lo que puede ocurrir es que Sara Cartes le esté facturando a Tavesa los honorarios de directorio, ¿verdad? Si Sara Cartes compró alguna vez algo de Tavesa, yo no recuerdo. Creo que eso es incierto absolutamente. Y también Sara Cartes, por supuesto, recibe dividendos. O sea, yo creo que ahí dieron vuelta a la flechita.
Claro. ¿verdad? Dentro de Geshauká dieron vuelta a la flechita y se equivocaron. O sea que tampoco se han tomado la molestia. Pero hay Claro, varios puede errores ser ahí. también periodístico, O ¿verdad? puede ser las retenciones también por el IDU, que es Sí. el impuesto a la distribución de utilidades que hace Tabesa, Puede ser también eso, ¿verdad? Pero no por compra de cigarrillos. así mismo. Claro, pues lo que se instala es que ella compra cigarrillos también, ¿verdad? Lo que hablábamos recién. O sea, acá dieron la vuelta. Nos vale el ejemplo hace rato, porque acá dieron la vuelta, ¿verdad? Evidentemente dieron la vuelta, Claro. porque acá lo que existe es una facturación de Saracartes a Tabesa en concepto de honorarios directorios y después están los dividendos que le paga Tabesa a Saracartes como accionista. Claro. ¿Qué es el caso? El otro día en la radio cuando hablamos, cuando saltó lo de Erico Galeano, habías dicho en Radio 1, Tabesa no le vende un pabilo, dijiste, a Erico Galeano. Exacto. ¿Y qué es lo que salta Bueno, hoy? hay que dividir, Sí. hay que dividir en dos partes esto. A ver. Hace poco salió lo del préstamo Horacio Cartes a Erico Galeano, que es un préstamo de carácter solidario, no oneroso, ¿verdad? Y ahí la Subsecretaría de Tributación hizo lo que hay que hacer, porque ahí me consta que después le envía un pedido de aclaratoria a Horacio Cartes de qué se trata ese préstamo solidario para ver si él ha cumplido las obligaciones tributarias pertinentes, ¿verdad? Y ahí, está bien, los tributaristas y los abogados le responden, esto se trata de un préstamo solidario que, de acuerdo al pedido del señor Erico Galeano, fue transferido a tal y tal y tal cuenta, ¿verdad? Todo con transferencia. Y años después, el señor Erico Galeano, en un momento dado que puede, le devuelve el dinero a Horacio Cartes sin ningún tipo de remuneración, porque fue un préstamo solidario y no oneroso. Eso es una cosa, eso es entre dos personas físicas, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la relación de Tabacalera del Este con Mercury Tabacos. Antes de entrar Sí. a esa relación, cuando Cartes le presta esa plata a Sí. Erico Galeano, ¿dónde va, dónde ingresa esa plata? ¿Él se va y retira de la oficina, le da así en efectivo o cómo se da eso? No, hay un contrato de mutuo, se llama, ¿verdad? Donde Horacio Cartes y Erico Galeano concurren y le dice uno, yo quiero prestar dinero. Horacio le accede al préstamo de manera gratuita, o sea, sin ningún tipo de interés. En realidad, la motivación fue que estaba en una situación económica bastante compleja el señor Erico. Le manifiesta eso al expresidente porque él lo hizo por solidaridad con la familia, porque tenía, creo que la esposa estaba enferma. Entonces ahí le dice Erico, en el mismo contrato le indica a qué cuentas va a transferir ese dinero. Ajá. Y le indica que era Mercury Tabaco, el otro era creo que el Club Capiatá, si mal no recuerdo. Sí. Y una parte retiró en efectivo, que es la parte más pequeña, ¿verdad? Probablemente eso ya tenía que disponer él cómo iba a usar ese dinero que le estaba prestando y que se comprometía a devolver. Porque la propia indicación de Erico fue esa. Quiero que envíes a este y a este lugar, según el contrato. Y eso fue todo informado ya también a las instituciones en su momento, ¿verdad? Y luego Erico le devuelve ese dinero en años posteriores, ¿verdad? Creo que 2 años, 3 años después, no estoy seguro en la fecha exacta, pero le devuelve el dinero en el mismo capital que había prestado. Clarísimo. O sea, no hay nada raro, hay mucha gente que dice está obligado a estar inscrito en el Banco Central, por ejemplo, te dice. Si cobra intereses. Pero por una actividad habitual, no como esta. Si existe habitualidad en la gestión de hacer esto, podría ser, pero una cuestión tributaria, ni siquiera en el Banco Central, ¿verdad? Pero ni siquiera fue necesario ese análisis porque fue una oportunidad en el 2018, ¿cierto? Eso por un lado, el caso Claro, de Erico. Lo otro, ¿cuál es el vínculo Tabesa con Mercury y Tabaco? Eso Erico está Galeano? perfectamente, te lo voy a aclarar en forma muy simple. Mercury Tabaco es una fábrica de mediano porte y fabrica y empaqueta cigarrillos. Ellos no tienen procesadora de tabaco. Nosotros tenemos el proceso completo. Tabacalera del Este tiene procesadora de tabaco y lo que Tabacalera del Este le vende a Mercury Tabaco es tabaco picado para la fabricación de cigarrillos. Entonces yo le vendo tabaco picado y le hago la factura correspondiente
con el pago del IVA, y en este caso IVA y selectivo de consumo, porque es tabaco picado, y tabaco picado está grabado por selectivo de consumo. Entonces, ¿por qué existe esta trazabilidad? ¿Por qué salta esto en la CEPRELAC? Porque justamente es una operación 100% registrada ilícita. Pero ¿qué ocurre? Nuevamente, CEPRELAC, porque Shaukat no tiene acceso al contenido de la factura, entonces inventa que le estamos vendiendo cigarrillos a otra tabacalera. No, le estamos vendiendo tabaco. Y eso es muy... Y además es muy habitual entre tabacaleras eso, porque de repente a vos te falta un tipo de tabaco y vos le decís, por ejemplo, a Abrafumo, otra empresa, le decís, a vos no te sobra este tipo de tabaco, no tenés en tu stock, porque a mí me está llegando dentro de 2 meses y hoy necesito esta variedad de tabaco. Y vos te dices, sí, claro que sí, acá tengo, yo te vendo a tanto, y entonces ahí puede haber una facturación entre tabacaleras, pero normalmente son facturaciones casuales. En el caso de Mercury no, es usual porque somos un proveedor consuetudinario de tabaco, entonces no es casualidad. Pero hay veces que a otras tabacaleras nos vendemos insumos entre nosotros. Y como esta gente malintencionada o mediocre, como sea el caso, ¿verdad? De CEPRELAC, no tienen acceso al contenido de la factura, entonces dice se venden entre empresas, se venden entre tabacaleras, y larga esta historia diciendo que hay una red de empresas del grupo Cartes hechas para lavar dinero. ¿Y qué lavar dinero del cigarrillo? Y ahí vamos al absurdo. Tabacalera del Este es el mayor aportante al fisco y Tabacalera del Este distribuye los dividendos. Está todo en Tabacalera del Este, está todo debidamente registrado, la venta, la cobranza, el aporte al fisco, las asambleas y la distribución de dividendos. Entonces, ¿de qué lavado de dinero hablamos? ¿Verdad? ¿De qué dinero hablamos? Porque ¿de dónde surge el dinero? ¿O por qué querrían blanquear? Porque ese es el término que usaba. Claro, ¿por qué Tabesa querría blanquear dinero? Es la conjetura falsa debido a la intención política. Ahí es donde se mezcla lo perverso del informe de CEPRELAC con la política. Está siendo utilizada un ministerio que tiene una gran responsabilidad de la imagen del Paraguay para afuera, nada más que para calificarlo como país en el nivel de seriedad que tiene de manejo financiero, está siendo manipulado y utilizado por cuestiones políticas con fines políticos, por lo que decía hoy acá el doctor Ovelar, que como no pueden competir con el candidato, quieren bajarlo, y quieren bajarlo de esta manera, ¿verdad? Para entender un poco lo que es, permíteme Jorge, el lavado de dinero. ¿Qué implica el lavado de dinero? Es introducir al sistema legal dinero que proviene de una actividad ilícita. Aquí importar productos para manufacturarlos, convertirlos en cigarrillos y venderlos a nivel aquí local, no es una actividad ilícita. Todo está declarado. Todo es trazable. Todas las cajetillas tienen la precinta de la Subsecretaría de Tributación. Sí. O sea, no hay siquiera, digamos, un desfasaje entre la cantidad de materia prima que se tiene versus la producción. Eso yo preguntaba justamente yo, porque la vez pasada, ¿te acordás cuando fue ese informe de CADEP? De CADEP, que dijo que se producía más de lo que se declaraba. Se aclaró que todo lo que se producía era lo que se vendía, o sea, no había un excedente. Entonces si vos estás vendiendo todo lo que produjiste, si lo estás vendiendo a nivel local, si está todo facturado, todo por el sistema bancario, hasta lo que se cobra en efectivo, porque es un producto que se maneja mucho en frontera, hay mucho efectivo también. Pero una vez que ingresa eso al sistema bancario, de la venta de lo producido, ¿verdad? Es todo con factura, como dice bien José acá, es todo trazable, vos podés seguir eso, quién compró, quién no compró, ¿verdad? Entonces, no hay dinero que provenga de una actividad desconocida. O sea, todo es trazable. En todo caso, lo que ellos querían dar a entender es que le facturaban a estas personas porque no tenían forma a quién facturarle y de esa manera maquillar la venta. Se van a dar un golpe de la nariz por el piso con esto que escribieron, porque todo va a ser demostrado. Pero ¿en qué tiempo? ¿Verdad? ¿En qué tiempo va a ser demostrado? De aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, cuando pasen las internas, cuando pasen las generales. Pero durante todo este tiempo, con estas tapas, de acuerdo, en el mismo día, a 2 medios diferentes, lo que quieren hacer es instalar un tema político. Y dejaría a los políticos que luego
se extienda Claro. sobre ese tema. Lo otro, José, el caso Marea SRL, Banco Nacional de Fomento. Marea SRL, una empresa cuyo accionista es el hermano del actual presidente del Banco Nacional de Fomento, del apellido Ochipinti. Entonces ahí hacen una deducción que Banco Nacional de Fomento, donde supuestamente Messer envió su plata y no hubo control, que entre paréntesis lo contencioso administrativo dejaron sin efecto esa multa que le aplicaron al Banco Nacional de Fomento. ¿Cuál es la relación de Tabesa con Marea SRL, una empresa privada, tengo entendido que está en Ciudad del Este, propiedad del hermano del presidente del Banco Nacional de Fomento? Sí, este señor se llama Carmelo Ochipinti, es una persona que está hace décadas en el mundo del tabaco. El señor Ochipinti, el hermano, creo que es presidente hace menos de un año, ¿verdad? Hace menos de un año que es presidente del Banco Nacional de Fomento, y Marea es proveedor no solo de Tabesa, sino del sector tabacalero. Y te voy a decir el producto, él fabrica un producto que se llama Inner Frame, ¿verdad? Importa unos cartones y corta y moldea esos cartones para el uso del cigarrillo, que se usan las cajetillas. O sea, es un vendedor de insumos, también es representante de la firma Miquel y Costas de España, ¿verdad? Que fabrica papel de cigarrillo y papel de filtro de cigarrillo. O sea, él es una persona, un importador y es un convertidor, porque él procesa materia prima para la industria del tabaco y vende a varias tabacaleras, y él tiene esa actividad creo que hace por lo menos 20 años. Y el señor Ochipinti era no sé, no conozco la historia de él en el Banco de Fomento, entiendo que es un funcionario antiguo del Banco de Fomento y fue nombrado hace poco presidente. O sea, no existe ningún tipo de relación entre la actividad de los dos hermanos, cero relación existe. Esto que dice el informe aduanero de lo que exporta a Estados Unidos Tabesa, una diferencia, hablan de $1.800.000 por un lado, según registros aduaneros, pero en realidad llegan a $9 millones. ¿Qué es eso? Y bueno, evidentemente ellos no conocen nada de comercio internacional, ahí sí ya puede haber una manifiesta ignorancia, ¿verdad? Para comenzar, Tabacalera del Este es la única empresa tabacalera en Latinoamérica que exporta a Estados Unidos dentro de un régimen que se llama MSA. De 50 estados, 46 estados entiendo que que utilizan ese régimen, y los 46 estados nos radiografiaron y nos autorizaron a vender nuestros productos en esos estados por haber pasado las pruebas y ser debidamente autorizados. Entonces nosotros estamos autorizados a exportar o a vender y comercializar nuestros productos en 46 estados de Estados Unidos. Nosotros estamos en el mercado americano, vendemos al mercado americano. Allá está una empresa de nombre Tabacos USA, pero esa empresa Tabacos USA no solamente es la importadora de nuestros productos para Estados Unidos, sino que es también una empresa que vende desde ahí cigarrillo a otros países. Entonces, ¿qué pasa? El cigarrillo que se va a consumir en Estados Unidos va directamente a Estados Unidos. Ahora, el cigarrillo que vende y comercializa esa empresa con sede en Estados Unidos a otros países va al destino que fue comercializado. El dinero de los compradores de esa empresa va a la empresa americana, y que tiene su parte, y la empresa americana nos envía a nosotros lo que nos corresponde a nuestra facturación. A ustedes le facturan lo que le exportan a ellos. Nosotros le facturamos que le exportamos a ellos, pero el producto va al país que ellos nos indican, y eso es algo absolutamente normal dentro del comercio internacional. Por eso ¿verdad? aparecen países que están América, Asia, mencionan el informe, Europa. ¿Por qué se da? Los países que mencionan en el informe son países más bien, algunos son proveedores de insumos y materia. Corea, por ejemplo, nos provee de las cápsulas de estos cigarrillos doble filtro, ¿verdad? España, estaba diciendo recién esta empresa Miquel y Costas, ¿verdad? Que a quien representa el señor Ochipinti, justamente nosotros le compramos directamente a la empresa española y pagamos y hacemos las remesas de dinero, la transferencia de dinero al proveedor radicado en España. A México le tenemos a Celanés Acetatos, ¿verdad? Que es el fabricante de mecha de acetato. O sea, cada país tiene su razón de ser. Holanda es un fabricante enorme de máquinas de cigarrillo y de repuestos de tabaco. Alemania igual, ese de la Jauni, ¿verdad? Que es la mayor fabricante de máquinas de cigarrillo y nos vende todos los repuestos. Entonces, hay que entender que Tabesa es una empresa enorme. Entonces, por supuesto,
que el flujo de dinero de Tabesa es internacional porque tenemos proveedores. Tabaco compramos de Brasil, como lo decía el doctor. Hoy nuestro principal proveedor de tabaco está en Brasil, entonces hay enormes remesas de dinero que se pagan a Brasil por cantidades muy importantes de tabaco que se compra de ellos. Así compramos tabaco de la India, compramos tabaco de África, ¿verdad? Y compramos también tabaco de Oriente Medio. Entonces, claro que va a haber remesas a cualquier cantidad de dinero, pero por lo visto que esto de la CEPRELAC son un poco cabecita o no le da para entender que una empresa grande que mueve esa cantidad de dinero va a estar relacionada con un montón de países. Y entonces, o está la mala intención política, y como dijo el otro, vamos a dejar a los políticos que hagan esa interpretación, o está la mediocridad, ¿verdad? Quiere decir que son tipos. Entonces quiere decir que Arrey y su equipo son incapaces de hacer un análisis debido para no decir esta cantidad de estupideces que ponen y estas conjeturas tan absurdas que hacen en su informe. Entonces, a mí me encantaría que esté Arrey acá. Lástima no lo invitaste. Lo invitamos, nos envió un mensaje, dijo, no pienso hablar con ustedes ni con ningún medio en relación a este tema. ¿Y por qué entonces? Le pedimos una copia del informe. Entonces su institución hace conjeturas feroces sobre un grupo económico, que uno de los grupos económicos que más empleo da en el país, uno de los mayores grupos económicos, y sobre el mayor aportante al fisco, filtra la información y después él no quiere dar la cara acá. ¿Por qué no acepta el debate aquí entonces, señor Arrey? Quiere decir que yo, señor Arrey, lo que puedo pensar de usted es que usted es un gran badulaque entonces, porque si usted hace ese tipo de conjeturas en el ministerio que usted dirige y no puede venir acá a dar la cara, dé la cara y vamos a hablar, vamos a hacer un debate técnico de lo que usted informó, ¿verdad? Pero entonces está todo mal esto. O estamos ante un gran badulaque o estamos ante un incapaz, una de dos. No debería justamente por eso, cuando la CEPRELAC está haciendo un informe y recibe una parte de la información, como es el sistema ese que usted hablaba de Hacienda, donde no está toda la información, para poder mandar un informe bien hecho, no debería llamarle a Tabesa y decirle, señor Tabesa, esta factura, usted esto acá no tendría, tiene esa potestad de pedir, o simplemente tiene que conjeturar sobre... No, lo que la CEPRELAC tiene que hacer es con la información a la que tiene acceso de fuentes, algunas fuentes cerradas, llaman ellos abiertas. Pues abiertas son los medios y las cerradas son las que ellos pueden tener acceso, como el Geshauká y otras, tienen acceso a tener la contabilidad, etc. Tiene que objetivamente pasar a la Fiscalía para que la Fiscalía haga ese trabajo. O sea, la CEPRELAC no es un órgano de investigación propiamente dicho, como sería en un proceso penal. No es como la Contraloría que se hace un cargo, un descargo, no hay una... Y qué bueno tocar la Contraloría para no olvidarnos después también de eso. Pero lo que no debe hacer la CEPRELAC es sacar este tipo de conjeturas totalmente sin sentido, porque no le sirve a nadie. Y hacerla pública. Hacerla pública, o sea, evidentemente le sirve políticamente, pero jurídicamente no tiene ningún valor. Esto está camino a la desestimación y a romper esto y tirar al basurero, ¿verdad? Y incluso se involucra y se inmiscuye en, dice la declaración jurada de Horacio Cartes, al entrar y al salir, que tenía no sé cuántos millones al entrar y cuántos al salir. Imagínense, es una función de la Contraloría, no de la CEPRELAC. ¿Cómo ellos pueden afirmar de que hay una inconsistencia? Si el órgano encargado de ver la correspondencia es la Contraloría General, que sí pregunta y sí consulta y sí hay un intercambio entre el funcionario y la institución para poder llegar a clarificar toda la situación. Y ahí también hay una cuestión, porque tenemos la pausa cortita. Ya que estamos en conjeturas, que nos encanta hacer esas conjeturas, pues entremos en esas conjeturas. Ese informe que no sé si un informe, el que presenta Yucio en esa reunión de amigos en el Senado, porque no era una reunión formal, y le reclaman a Yucio porque si tenía elementos no presentó esa denuncia a la Fiscalía. Él va a la CEPRELAC y da la sensación, aprovechando las conjeturas, de que este informe conclusivo incluso, o las hipótesis del informe de inteligencia financiera de CEPRELAC, está basado en eso que llevó y mostró Yucio allí en esa reunión de amigos en el Senado. Claro, lo que busca realmente la CEPRELAC aquí, dos cosas. Uno es
atacar políticamente a Horacio Cartes, que es lo principal, y dos, defender la posición de Yucio, que estaba totalmente al aire. Él estaba mano arriba, por eso hizo aquel show que no quiso declarar, que le recusó a los fiscales, ¿verdad? Que no quiso declarar porque él tenía que aportar las pruebas en esa oportunidad, y él no aportó nada. Hasta el día de hoy. Es más, repartía entre los medios de comunicación las supuestas pruebas, y cuando el fiscal le iba a preguntar, él decía, no, yo no quiero que el abogado defensor participe y escuche lo que yo tengo que decir, cuando tengo acceso a todo, ¿verdad? Entonces, es así mismo, Jorge. Este informe de la CEPRELAT es para cubrirle también a Yucio su orfandad total probatoria en contra del expresidente. Y en lo del montaje político, después vamos a hablar, vaya coincidencia. Yucio, vinculado al PDP, quien accede el 14 de mayo al informe confidencial de la senadora de Ciremas y del PDP. Arrey, ¿de qué sector político es? También del PDP. Vaya coincidencia, ¿verdad? Pero seguimos hablando sobre este tema. A la vuelta de la pausa ya venimos. Bueno, volvé a viajar tranquilo con Banco Basa, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito de todas las agencias de viaje y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y aprovechá las super ofertas en televisores y celulares como si fuera poco con la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Con cada compra te llevas una cuota de regalo. TV Samsung Smart de 50 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 646.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 329.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Para ir redondeando esta participación del abogado Pedro Velar y de José Ortiz. A ver, licencia para vender, dijiste José, en Estados Unidos. De 50 estados 46. Exacto. Entonces ahí uno automáticamente dice, cuando se presume del movimiento de dinero ilícito, pues no hay que hacerlo con Estados Unidos. Claro. Además, un negocio delicado como el tabaco en Estados Unidos. Imagínate qué inteligentes seríamos de manejar dinero ilícito vía Estados Unidos, ¿verdad? Pero sin embargo somos la única empresa de toda Latinoamérica autorizada a exportar a Estados Unidos y lo estamos exportando hace años. Es un negocio muy años. complicado el tabaco en Estados Unidos. No cualquiera puede exportar tabaco a Estados Unidos ni comercializar. Es una cuestión difícil de llegar a esa certificación, digamos, ¿no? Sí, pero la garantía que tenés en Estados Unidos es que no va a haber terrorismo de Estado, como este caso. No va a ser manipulada una institución, no va a ser manipulada la justicia. Entonces, está bien, son difíciles los deberes, da mucho trabajo, hay que hacer mucho trabajo, pero tenés todas las garantías. No como el caso de señor Arrey, que evidentemente está haciendo terrorismo de Estado. Porque yo quiero saber, ¿producir cigarrillos es legal o ilegal? Porque para que haya lavado de dinero tiene que haber una actividad ilegal. ¿Y cuál es la actividad ilegal en producir y vender cigarrillos? Siendo el mayor aportante al fisco. Entonces, acá no hay duda de terrorismo de Estado, de manipulación de una institución con objetivos políticos, haciendo un tremendo daño al Estado paraguayo y a la imagen de nuestro país. Eso es lo que está haciendo este señor, que no tuvo el coraje de venir a sentarse acá a debatir técnicamente, porque señor Arrey, yo lo hubiera tratado a usted con mucha educación, pero le iba a pedir que usted me responda las cuestiones técnicas y las incoherencias de su informe, pero por lo visto que le encanta tirar las cosas y esconderse. Me encantaría tener un encuentro con Arrey y poder discutir de todo lo que ha informado de una forma tan irresponsable referente a uno de los mayores actores económicos de nuestro país, que apuesta a nuestro país, que pone todos los huevos en Paraguay. ¿Y él quién es? ¿Verdad? ¿Por qué hace eso? Porque quiere defenderle a este badulaque de Yucio, que era ministro del Interior, y siendo ministro del Interior estaba vinculado nada más y nada menos que con un narcotraficante, pidiéndole favores, pidiéndole autos. Entonces, ¿en qué estamos? Eso es lo que tiene que saber mirar la gente. Señores, esto es una gran cortina de humo. Acá tenemos a un Yucio asociado a otras personas. Acá está siendo utilizada una institución que es importantísima para el Paraguay con fines políticos, está siendo manipulada, y quien está al frente es un irresponsable, y hoy señor Arrey lo llamo también de cobarde por no venir a sentarse acá a defender lo que usted escribió, lo que su institución escribió. Yo acá estoy representando a Tabesa, estoy representando al Grupo Cartes,
les pongo la cara, sé todo lo que ustedes dijeron, sé que todo lo que usted dijo, señora Rey, es falso. ¿Por qué no viene aquí a poner la cara? Quiere decir que usted o es un cobarde o es un badulaque. Entonces, que venga a defender lo que escribió, que acepte el debate técnico. Eso tengo para decirle a la señora Rey. Cuando se carga esto, doctor Ovelar, a la fiscalía, que no ha movido un dedo, que este informe está cajoneado, me gustaría, para ir cerrando, dejar en claro esas cuestiones, ¿verdad? Para entender cómo funciona esto. Este informe viene a consecuencia de el pedido que hace la fiscalía. Sí, una vez que se formó la causa en la Fiscalía de Delitos Económicos, donde nosotros hemos asumido, donde yo he asumido la defensa del expresidente y tengo acceso a la carpeta fiscal, el Ministerio Público solicitó inmediatamente a la CEPRELAB eleve el informe, porque el propio Yucio dijo que la CEPRELAB estaba haciendo el trabajo, tenía la información, y le pide que eleven el informe y ellos le responden: queremos una reunión. Esa reunión fue pública en el sentido de se conoció la fecha que se hizo y que participaron, entiendo que Carlos Arregui con Liliana Alcaraz, Omar Legal y otros funcionarios, donde se iba a delimitar el trabajo. Y como consecuencia de eso es que viene el informe, se eleva a la Fiscalía General del Estado, que es, creo que, el conducto, y equivocadamente de vuelta dice la Fiscalía está cajoneando. No está cajoneando, eso tiene fecha 20 de mayo, hace menos de 8 días. De 8 días. Me imagino, y estoy 100% seguro también de que ahora la Fiscalía con este informe va a empezar a preguntarnos todo lo que estamos aquí aclarando. ¿Por qué facturó tal persona? ¿Cuál es la relación con esta empresa? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué usted cobra este monto de dinero? ¿A quién le vende? Si es que lo considera necesario. Me imagino también que nos le va a preguntar por qué usa el Banco de Fomento para pagar sus insumos, ¿verdad? Porque, ¿qué sentido tiene preguntarlo así? O porque usted fue procesado hace 40 años, sin embargo fue sobreseído y el proceso no afecta a su buen nombre y honor. ¿Por qué preguntaría cosas que pasaron hace 40 años que también tiene este informe? Me imagino que esto van a ser un gran filtro para preguntar cuestiones conducentes y desechar aquello que no tiene ningún sentido. ¿Cuáles son las acciones que pueden tomar ya ustedes como abogados? No sé si vos sos abogado de Tabesa, dan doctor o no, o los abogados de Tabesa y los abogados de Horacio Cartes y de las demás personas que están siendo salpicadas gratuitamente por estas publicaciones, diría yo, ilegales, porque no tienen ninguna legalidad. Primero que nada queremos acceder al informe, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene el informe menos nosotros, que somos los defensores de Horacio Cartes. Esperemos que el Ministerio Público nos pueda proveer de esa información y luego ir construyendo principalmente una acción penal contra las personas que cometieron los delitos previstos en el, si no estoy equivocado, 147 y 148 del Código Penal, que es la revelación de secretos privados, que es una acción totalmente independiente a lo que es la defensa dentro del proceso en delitos económicos, ¿verdad? Yo creo que hay personas que tienen que explicar, por ejemplo, decir es más, ¿y qué informe de Cartes ella estaba leyendo y por qué lo estaba leyendo? ¿Verdad? ¿En carácter de qué? ¿En carácter de qué? ¿Verdad? ¿Y por qué lo publica? Si todos los funcionarios públicos que tengan conocimiento de eso tienen que guardar secreto. Artículo 315 del Código Penal. También. Revelación de secreto del servicio. Sí, también. Para cerrar, José Ortiz, acá me pone, por supuesto no voy a decir el nombre, un alto funcionario del Banco Central del Paraguay. Hola Jorge, justo ahora antes de la calificación de Gafilat, el filtro de información en una unidad de inteligencia financiera es extremadamente grave para el Gafi. Dicho esto, poniendo un poco una mirada más allá del internismo partidario, hay un país detrás. Las consecuencias de la instrumentalización de una institución pública como CEPRELAT para fines políticos. De acá a futuro el riesgo para el Paraguay puede ser terrible. Absolutamente. Imagínate vos, acá en Paraguay hay una política monetaria manejada por el Banco Central que viene manejándose bien hace décadas, ¿verdad?
Paraguay viene buscando ser grado de inversión hace cuánto tiempo, ¿para qué? Para que todos los préstamos y para que vengan más inversiones a nuestro país, porque cuando el Paraguay tiene grado de inversión es otro nivel de confianza y viene otra categoría de inversores a nuestro país. Y este señor que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de defender cómo funcionan las instituciones para que Paraguay no vuelva a la lista gris bajo ninguna circunstancia, le está metiendo en un embudo directo a la lista gris por su irresponsabilidad, nada más y nada menos que para defender a un amigo de él, ministro del Interior, que tenía extrema amistad con un narco. Está tirando la imagen del país a la basura. El representante de Paraguay ante Gafilap, el responsable de la imagen del Paraguay, está generando terrorismo de Estado y está manipulando información privada y filtrando información con objetivos políticos. Es gravísimo lo que dice esta persona del Banco Central, que entiendo muy bien, que no se revele su nombre porque lo van a querer sacar mañana a lo mejor, Claro. ¿verdad? Pues, por consecuencia de lo que está diciendo, pero él no está confirmando la gravedad y la irresponsabilidad de este señor Arrey. Absolutamente. Y ahora cerramos con esto. Estos casos de Santiago Peña, por ejemplo, estas revelaciones, dijiste, ¿verdad? Que una cuestión natural, ¿verdad? Yo estaba averiguando, hoy me dicen directivos del Banco Basa, todos los directores cobran exactamente lo mismo y los mismos dividendos, todos. O sea, no hay una cuestión puntual particular, ¿verdad? Hay una aclaración ahí, Jorge, se sumó mal también la publicación que hace este muchacho limitado ahí, el del Palacio. Mauri. Él publica un Excel que le pasa a alguien y se equivoca en la sumatoria, un error muy estúpido, donde pone suma al total y después vuelve a sumar el total con el total y suma duplica el monto. Sí, eso también tiene consecuencias conforme al artículo 315 del Código Penal. O sea, realmente es grave lo que están haciendo. Ellos no están midiendo el alcance de su conducta. Ellos están pisoteando normas legales y una institución con un fin netamente político. Vamos a destruir la Carta a cualquier precio. Ese es el mensaje final de esto, ¿verdad? No puede ocurrir o no puede seguir ocurriendo en Paraguay y tenemos que levantar la voz así como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Y entiendo la vehemencia también de José al referirse de esa manera a Carlos, porque realmente te revela al final tener que defender estas posturas y tener que comerse tantas tapas de diarios y tantos programas y sobre lo mismo, sobre porque lo convengamos mismo. algún elemento nuevo en esta historia no Ya, encontramos. al final termina siendo una estafa a mucha gente que termina creyendo, porque de que Horacio Cartes se metió en política, que creo que fue en el 2011, nunca nadie miraba el cigarrillo, no era una actividad satanizada. Después se satanizó y empezaron a perseguir y a querer instalar que él es un narco, el dirigente narco. Dije, no hay nada de eso, no hay nada. Yo que estoy trabajando ya hace 3 años, e incluso tuve, cuando Horacio fue presidente, fui abogado de otras empresas que también tuvieron, digamos, sus confrontaciones con el gobierno. Yo no soy una persona tampoco, digamos que un empleado del grupo, ¿verdad? Soy una persona independiente y que veo y que vivo lo que es el Grupo Cartes, ¿verdad? Y la gente no tiene idea de lo que es el Grupo Cartes. La gente repite esta mentira instalada como si fuera una verdad. Y el Grupo Cartes es un grupo que paga sus impuestos, que es formal, que todo lo que hace lo hace por derecha, que trata de hacerlo con excelencia, ¿verdad? Y realmente revela y nos pone de esta manera como estamos al encontrarnos con una manipulación de este tamaño, Jorge y Vivo. Pedro Velar, gracias por su tiempo, muy amable. Un gusto. José Ortiz, ¿qué se viene ahora? ¿Seguir recorriendo los medios, dando la cara, explicando esto? No queda otra. Como siempre lo hicimos, ¿verdad? Y lamentable lo que ocurre, pero nosotros estamos tan tranquilos, estamos tan seguros. Vos sabés que es tan mediocre aquella vez que hacen ese show en la Cámara de Senadores, sin quórum, como lo explica muy bien en ese club de amigos del momento, ¿verdad? Que eso te firma la intención política, ¿verdad? Porque cuando él hace su show, lo hacen en forma abierta y cuando tienen que hablar de seguridad, lo hacen a puerta cerrada, ¿verdad? Es por la intencionalidad. Ese mismo día o al día siguiente
el sistema financiero nos hizo un desembolso de 10 millones de dólares para SECOM. O sea, no tienen credibilidad. Que no piensen que por instrumentar a esta institución que tanto daño le hace al país, el Grupo Cartes va a perder credibilidad. El Grupo Cartes tiene credibilidad por lo que es, por lo que dijo el doctor Velar. Somos una empresa seria, apostamos a la excelencia. La vez pasada criticaban que le estábamos pagando salarios al señor Oscar Boidanís, y yo aclaré después, yo le contraté al señor Oscar Boidanís porque estamos haciendo manuales de cumplimiento ya en todas las empresas, mirando para adelante. ¿Por qué? Porque siempre estamos un paso adelante y a la vanguardia, ¿verdad? Entonces, este grupo va a seguir teniendo credibilidad, y con esta manipulación que hacen, ¿verdad?, de las instituciones del Estado, este manoseo que hacen, tampoco creo que les funcione electoralmente. Porque si su candidato no tiene credibilidad, no van a resolver con este tipo de mentiras. Entonces, les pido que se dejen de hacer daño al país, mirando para que sean un poco patriotas, que cuiden los empleos, que cuiden las empresas serias, ¿verdad?, que cuiden el desarrollo del país, que cuiden la calificación del país, que busquemos que Paraguay tenga grado de inversión, que paren con esto, vayan al terreno político en la pura política, vayan haciendo propuestas, vayan a proponer cómo vamos a salir de esta crisis. La pandemia nos golpeó muy fuerte, nos endeudó muy alto. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué vamos a hacer para adelante? Pongan eso en el debate, no la descalificación del otro candidato o de un grupo económico porque está el líder político de ese movimiento tratando de descalificar a ese grupo económico, a esta persona, para dañarlo políticamente. No les va a resolver eso, que eleven el debate y que cuiden el país. José Ortiz, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. A la vuelta de la pausa hacemos la valoración política de todo esto que acaban de exponer nuestros invitados con dos senadores colorados, Silvio Beto Ovelar y el senador Enrique Riera. Pausa, venimos enseguida. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero, protegiéndolo contra los depósitos que reducen el rendimiento. Sentite insuperable cargando Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari, y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, porque lo que cargas importa. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Ya, ¿qué? No, el propio senador acaba de decir que no es utilería. Fue una delicia. Esto, ¿Ya comiste un plato? Ya, un plato de comida, en serio. Ah. Yo estaba con... Bueno, ¿qué tal, Enrique Riera, senador? ¿Cómo le va? Bien, un gusto siempre estar acá contigo y más acompañado de Beto, un antiguo amigo, el presidente de seccional y el senador más joven, y el gobernador más joven y el ministro más joven. Intendente, Un adelantado, no, intendente, No, lo intendente único no. que no, este es inteligente, Saltó intendente ya. me fue. Sí. Saltó ya. ¿Cómo está, senador Beto Velar? Bien, Bien. muy bien. Qué suerte. Bueno, esto que escucharon, que expuso el señor José Ortiz, Pedro Velar, esta coincidencia, porque esta es una operación político-mediática, sin ninguna duda, dos medios al mismo tiempo, todo lo que se lee en redes sociales, una operación mediática. ¿Cómo lees esto, vos que tenés experiencia, años en política, senador Riera? Mira, yo estuve, desde que leí esta mañana los dos diarios, yo soy la vieja usanza, yo compro el papel, me gusta ojear. Somos dos. Sí, y al ver las tapas idénticas, me puse a atar cabo y dije, bueno, acá hay una maniobra política, mediática, concertada. ¿De dónde viene todo esto, verdad? Y haciendo memoria y leyendo algunos recortes y apuntes que siempre tengo, encuentro que el amigo Yucio, el 27 de enero, hace su pomposa denuncia en el Club de Amigos, como decía el doctor Ovelar. Hay que acordarse que en esta época el Congreso está de receso, ¿verdad? Sí. Y estaba presidido por una de nuestras colegas y fue convocado para explicar por qué había inseguridad. Y destapó la caja de Pandora y empezó a tirar al ventilador todo lo que encontraba. Y luego, días después, el equipo jurídico del Grupo Cartes, el presidente va y se pone a disposición de la Fiscalía, como corresponde, pero ahí no terminó la cosa, ¿verdad? Después Yucio aparece en la CEPRELAT
y todo el mundo dice, ¿por qué denunciar la CEPRELAT si no denunciar? Eso también estaba pensado, porque parte de la idea es defender que la Fiscalía no hace nada. Y después ya vi cosas muy sorprendentes, como por ejemplo que el doctor Preda, que es un gran profesional, dice que no hay sustento jurídico a la denuncia realizada, que hay un error, pero si Preda todavía puede ser cuestionable, Casañas Levy, salvo que digamos que Casañas Levy es cartista, puede ser. dijo, en este sistema jurídico nuestro hay solamente dos lugares donde denunciar, la Fiscalía o la Policía. Claro. Está mal hecha y no tiene fundamento. Casañas Levy. Además, un fiscal es el que lo hace, ¿eh? Ojo. Bueno, y después, curiosamente, parece que se destartala el plan. ¿Por qué? Porque el 22 de febrero, un mes después del escándalo, Yucio es destituido, creo que es el único destituido en todo el gobierno, ¿verdad? Y es destituido por su vinculación con un narco, por la foto. Y él explica que hace un año nomás tenía vinculación con él, porque era posible proveedor del Ministerio del Interior, o sea, cuando más explicaba, más embarrada. Pero después fue más grave cuando sale lo del auto, ¿verdad? Se le tropea el auto de una vacación a Brasil, ¿verdad? Después de tirar la bomba, y le pide un vehículo prestado, que dice que pagó el alquiler, pero con tan mala suerte que no le avisó al que alquilaba. Y dijo, no, la verdad que le prestamos por amistad. Peor todavía. No ordenó el narco que le preste pues, el auto a su Por señora. amistad. Hasta ahora se está investigando con quién se fue Yucio. Hay sospecha que se fue con algunos colegas nuestros. ¿Y dónde se ha alojado ni quién pagó? Bueno, dejando de lado todo eso y dejando de lado que dos abogados de prestigio que no están en la política partidaria de ningún color dijeron que no hay sustento político, después de todo eso, vos ves que una colega nuestra larga el tuit, ese yo fijándome en la fecha recién, muy llamativo, y la prohibición de ventilar los datos. Entonces vos decís, bueno, si hay dos medios que sacan la misma tapa, pero después me enteré de otra cosa, que anoche en uno de los canales se anunció lo que se iba a publicar en el siguiente medio. Y todos sabemos cuándo, hasta qué hora se cierran los diarios y se imprimen. Quiere decir que todos tenían la información que no se puede develar hasta que la Fiscalía tome conocimiento. Entonces, si vos ponés todos esos elementos, ¿cuál es la lectura que yo le puedo dar? Dejemos de lado todo el escándalo mediático judicial y miremos solamente la cancha política. Tienen un candidato que no levanta vuelo ni aunque carretea hasta Mar del Plata. Pero no ahora, hace años. Hago la corrección, hasta Ushuaia. Hasta Ushuaia, bueno. Él arrancó la campaña temprano, nos obligó a todos a meternos en campaña, no hizo una sola propuesta, está debatiendo con quien sea en cualquier lugar como precandidato, con otros que ya son candidatos. Y encima está diciendo que no se va a abrazar con el que gane. Entonces vos decís, bueno, acá hay o temor de perder el poder o quedarse en el poder a lo que dé lugar a través de él o a través de otras personas. Y eso es lo preocupante porque nuestras reglas de juego siempre fueron claras. Beto y yo nos habremos transado 300 veces en la interna. Pero no hay quien le quiera más a Beto que yo al día siguiente de la elección. No, es que el pueblo se pronunció. O va a ser tan pichón decir no me eligió a mí porque era el mejor y entonces no le voy a acompañar al que decidió. ¿A qué te presentas? Así funciona esto. Ahora, ¿no es peligroso teniendo antecedentes como el caso Argaña, donde ya hubo una interna donde terminó, cómo terminó, volver a plantear este tipo de interna como plantea Hugo Velázquez, donde es una especie de interna sangre y fuego, ¿sí? O yo o el abismo más o menos? Habiendo antecedentes ya, Enrique. Es peligroso, Pipo, y déjame tirarte un poquito más de pimienta. Acá pues se habla mucho de frontera, de negocios, de contrabando, etcétera, ¿verdad? Y la pregunta es por dónde pasan o pasarían o siguen pasando las mercaderías. La respuesta es por el río. La pregunta es quién es el encargado del río. La respuesta es la Marina. La pregunta es quién es el comandante de la Marina. La respuesta es el hermano del vicepresidente. ¿Tiene el candadeado el río ese? No sé yo. Pero me pregunto entonces, si ellos están en el gobierno, y con esto termino mi reflexión inicial, hace 4 años, ¿por qué Yucio larga una bomba sin un documento? Se guarda la bomba desde enero y a días de inscribir las candidaturas, no solamente la de Santiago, sino todas las nuestras, porque nosotros somos candidatos también, se tira una bomba. ¿No es acaso un momento político extraordinario? Porque bien decían los abogados, los tiempos judiciales son mucho más largos que los políticos. Entonces, toda la campaña nos vamos a pasar discutiendo esto.
mientras se devela o no se devela, si es cierto o no es cierto, porque no tienen argumento, porque no hay discurso, porque no tienen nada que proponer, porque cargan con la mochila de un gobierno que hace 4 años tiene denunciada corrupción, porque el propio Velázquez está acusado de corrupción. Entonces, digo yo, ¿por qué ahora? ¿Por qué si querían investigarnos lo hicieron al día siguiente de perder el poder del presidente? ¿Por qué no? Si tienen todo, tienen el Ministerio del Interior, tienen la CEPRELA, tienen lo que tiene ahora. Y lo último, ¿por qué utilizar a 2 personas de otro partido para hacer el trabajo sucio de intentar hundir un proyecto político electoral donde las encuestas no marcan? Beto Velar, esta es una señal, esto que relató tu colega Enrique Riera, por supuesto, ¿verdad? Cualquiera puede lee que es una desesperación del oficialismo. No podemos erosionar a nuestro adversario ocasional político de otra manera, no sé, como lo dijo José Ortiz, con propuesta, con ideas, o de un gobierno que hizo bien la tarea, porque este fue uno de los peores gobiernos en esta era democrática. Entonces instrumentamos algunas instituciones, ya lo hicieron con el Banco Central del Paraguay, tantos años le costó mantener la institucionalidad, utilizaron de manera política con ese informe que hoy refuta la justicia, la acusación al Banco Nacional de Fomento y ahora la CEPRELA. Y la Bolsa de Valores. Y la Bolsa de Valores. Bueno, buenas noches, Jorge, Pipo, Enrique. Cuando me invitaron y me dijeron que estarías vos, Enrique, le decía, con mucho gusto acepto, porque mi colega Enrique tiene la gran capacidad de ser un muy buen narrador, como lo ha hecho. Contestando tu pregunta. Lo preocupante de esto es la manipulación, la utilización de los organismos de control que tiene el Estado con fines de persecución electoralista. Yo coincido plenamente con Enrique en su análisis. Aquí, claramente, hay un proyecto que saca una ventaja enorme porque la preferencia ciudadana está muy marcada y es clarísima. Ni maquillando encuestas no se puede desconocer lo que se percibe en las calles. Y esto ya teníamos una premonición de lo que ocurriría por los discursos que se estaban dando. Entonces, y ellos cometen errores tras errores. Porque yo siempre suelo decir que con Hugo Velázquez no tengo problemas personales particulares. Sencillamente no lo veo a un hombre con que tenga las chances electorales para que el partido llegue al poder. Pero me sorprendió la torpeza de haber manifestado hace poco tiempo que no se abrazaría con don Horacio Cartes después. Que no votaría, dijo inclusive Sí. en la Por Senada. eso, Pipo, te digo una cosa. Una torpeza enorme, ¿por qué? Porque el Colorado busca la concordia. Podemos confrontarnos en las internas, podemos decirnos de todo. Pero el Colorado finalmente, la vez en que no ocurrió eso, tuvimos un desenlace poco feliz. Fue la caída del partido. Y hay un refrán, el paraguayo tiene refranes que son contundentes. Para callar una vente oponeta tabéis, el refrán. Y nosotros ya metimos la mano en el fuego cuando a muchos colorados le botaron la luz. No va a ocurrir. Y te doy otra segunda hipótesis, que es el hecho de que la oposición y estos medios que hoy se unen eran los principales propulsores del desbloqueo de listas. ¿Se acuerdan? Sí. Yo tengo el... Triste honor de ser el único que votó. Perdí 44-1, sosteniendo mi posición. Y Enrique es testigo. Cierto. Que hoy todos me felicitan. Los que más promocionaron, especialmente los de la oposición, hoy ni siquiera se postulan con este sistema. No, y no metió ni un intendente ni un concejal. Claro. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Se armó el desbloqueo de listas supuestamente para joderle al Partido Colorado. Y muy por el contrario, este sistema en esta coyuntura
le va a beneficiar enormemente al Partido Colorado. Y les explico por qué. Santi Peña, ganador de las internas partidarias, holgadamente, lógicamente no va a tener, Honor Colorado, el monopolio de los cargos. Los más guapos, los más trabajadores, los que tengan apoyo popular, dentro del movimiento de Velázquez, no recuerdo cuál es el movimiento, ¿cómo era en realidad? Fuerza Republicana. Bueno, de Fuerza Republicana, los más guapos van a estar en la lista de senadores con nosotros. Y voy a anticiparte, y es más, voy a dar nombres. Yo creo que Cachito, Derli Osorio van a estar en la lista de los 45. Los gobernadores más guapos, a lo mejor en algunos departamentos ganen. Varios diputados también van a estar en la lista. Les pregunto algo. Ellos van a poder hacer una campaña, vótenle a Alegre y vótenme a mí en el Senado o para la gobernación. No van a poder hacerlo. Porque en el sistema de desbloqueo de listas vos tenés una segunda elección que tenés que confirmar los votos o aumentar los votos que obtuviste en las internas partidarias. O sea, para un Colorado no se presta, sería una torpeza única, salvo caso que quieras dejar de ser senador, diputado o gobernador. El sistema le da. Y te voy a decir otras cosas más. El Partido Colorado, la gente, nuestros afiliados, van a ejercer una presión enorme para que se dé nuevamente ese abrazo republicano. ¿Y por qué no tendríamos que hacerlo? Yo hace 5 años atrás estuve con Mario Abdo Benítez y ganamos la interna partidaria. ¿Y cuál fue la actitud de Honor Colorado del presidente en ese entonces en ejercicio de Horacio Cartes? Apoyar al partido. ¿Cuál fue la actitud de Santi Peña? Candidato que pierde frente a Marito. Se queda en la mesa. ¿Cuál fue el resultado de esa mesa? En esa mesa Marito gana 84-36. Entonces, creo que no hay justificativos para que no se dé ese abrazo republicano. Yo soy optimista. No, y ratificando lo que dice Beto, a mí me tocó estar en el equipo que perdió en la interna anterior, y no es que me contaron, yo viví la campaña de las dos Fuerzas Unidas y yo participé personalmente al interior del movimiento Honor Colorado cuando el presidente recibía, ¿qué te voy a decir? Como uno queda dolido después de la derrota, como los deudos, venía toda la dirigencia, por ejemplo, de Concepción, y se descargaban naturalmente. Después él pedía la palabra y decía, bueno, escuchen una cosa, nosotros nos presentamos, nosotros competimos, nosotros perdimos. Hay que apoyar al candidato colorado Mario Abdo Benítez sin condiciones, dijo. Pero le miraban como diciendo, no, quiero picar unos ministerios, recuperar las deudas, cualquiera de esas cosas que son razonables. No, sin condiciones, lo único que queremos es dignidad. Bueno, esta es la forma en que estamos siendo pagados. Me refiero yo a que, y no solamente eso, después se hizo la agenda común, después de recibirle a todos los departamentos, después de decirle el líder de su movimiento, a cada departamento hay que apoyar sin condiciones, y algunos se quejaban y otros zapateaban, pero finalmente respetamos. Empezó la campaña y se hizo la campaña juntos, o sea, estaban los dos en el escenario. Yo me cansé de escuchar y no veo la hora en que cuando estén en Buricharó, ahí en el Palacio de los López, 2 expresidentes de la República me acompañarán con su experiencia desde el Congreso, con o sin razón, no es la idea de entrar en debate, sino hablo de la actitud política. Bueno, ¿y qué pasó después? Vino el escándalo de Itaipú, zafó, pero pegó en el poste 2 veces, ¿verdad? Y ahora se produce este fenómeno, porque eso es lo único que me faltó decir en mi primera intervención. No solamente largó Yucio la bomba, no solamente el rey guardó y miró el horario para explotar en el momento exacto, sino que además el presidente bajó a la campaña y anunció esto. Entonces, eso es probablemente lo que haga que cierre nuestra interpretación política con Beto, de que todo esto está sucediendo, porque un ministro se va a mover sin el bloqueo del Ejecutivo. Claro. Ahora, Beto Velar, senador, viejo conocedor del terreno, estos tipos de show mediáticos, redes sociales, a tapa de diario, ¿mueve una aguja en una interna colorada o ni se dan por enterados? El elector colorado o el afiliado colorado tiene su particularidad.
Yo recuerdo que Lino Oviedo, voy a hacer una retrospectiva, era fuertemente cuestionado. Nosotros estábamos con el argañismo en ese entonces. Sí, señor. Tenían toda la prensa a favor. Toda la prensa, era el profesor doctor de Oviedo, ¿qué es lo que se decía? Llegamos a las internas partidarias y Oviedo nos da una paliza. Sí, y Facetti cuarto, que era un gran señor. Facetti quedó tercero, un gran señor, pero quedó el tercero y lejos. Cuarto quedó porque Seifert quedó tercero. No, Seifert quedó cuarto. Ah, bueno, al revés. Bueno, igual. Bueno, pero ¿a qué quiero ir? Yo ni me acordaba que tuvo Seifert. No, tuvo Seifert. Cuando más palo le estén dando a... Porque aquí hay una intencionalidad. Todo esto es evidentemente una estrategia para sacarlo de la cancha a don Horacio Cartes. Como presidente, candidato a presidente El partido. del partido. Y un soporte importante de la candidatura de Santi Peña. Erosionarlo a Santi. Y erosionarlo a Santi. Pero ese elector que ya tiene bien definido a quién va a ir a votar, quien tiene una esperanza cifrada en Santi Peña, no lo vas a cambiar con tapas de diarios ni con este tipo de manipulaciones de instituciones del Estado. La gente, el Colorado, el afiliado tiene posiciones tomadas con mucha antelación. Aparte, esto es muy claro. Yo le hablaba hace rato de que esto, por un lado, es un montaje a todas luces, porque ya acabas de exponer cronológicamente, senador Riera. Y por otro lado, yo arrancaba el programa diciendo, ustedes que son políticos que están todos los días con la gente, el día a día de la gente está preocupada por la seguridad. No Jorge, alcanza la plata, no juputi. ¿Me puedes permitir un Sí. segundo? Voy a hacer el papel de narrador al estilo Enrique. Lógicamente no voy a llegar nunca a su nivel. Sí. Pero no, porque él tiene la fama en el Senado de la Nación. Los compañeros le dicen, por favor, brevedad, señor senador, le suele decir. No, hay historias cortas. Sí, no hay historias cortas. Bueno, voy a Villarrica. Tengo una reunión política y los muchachos se enteraron que estaba por ahí, porque hoy por las redes sociales alzan las fotos. Soy el único que usa este celular, pero la gente se enteró porque otra gente levantaron la foto en el momento. Y me llaman mis amigos, los retropendex, los cincuentones. Porque yo pasé mucho tiempo en mi juventud, en los 80, en los 90, en Villarrica, en el Centro Español, por Venir Guaireño. Entonces, estaban comiendo un asadito los muchachos por ahí, en el barrio de Baroté, y me llaman. Y nos reunimos, nos sentábamos todos. Estábamos 17, 18 amigos de la vieja guardia. Y bien surtidito. Estábamos colorados, liberales, encuentristas, izquierdistas, de todo un poco, bien surtidito. Y ya entrada la noche, uno no quiere entre tragos y tragos tocar lo político, porque generalmente puede generar conflicto. Hasta que uno de ellos me dice, Beto, me dice, discúlpame, vos sabes bien, yo provengo de una familia azul, me dice. Pero yo le voy a votar a Santi Peña. Y me sorprende, porque era de una familia, no voy a dar su apellido, porque va a ser objeto de ataque a partir de este momento, ¿verdad? Me dice, yo soy de familia liberal, conoces bien, pero yo le voy a votar a Santi. ¿Sabes por qué? Me dice, porque el problema en la pospandemia va a ser el bolsillo, Claro. la economía. Y a mí mi problema económico no me va ni de mi familia no me va a solucionar ni Efraín, ni Blayano, ni Katia González, ni Payo Cuba. Yo confío en Santi. Es un capo, me dice. ¿O por qué te crees que le invitan para que vaya a dar conferencias en Portugal, en Israel o en Dubái? Me dice. Yo no es que me voy a afiliar al Partido Colorado. Yo le voy a votar a la persona. Con esto te estoy relatando de cómo hoy ese ciudadano
piensa ya de una manera mucho más abierta. Yo te voy a decir también algo que cosecha interna ya es superior. Como ustedes saben, yo tengo una amistad personal con Santi. O sea, fuimos ministros juntos y cuando vos estás en la misma trinchera con alguien, y también debo decirlo con Tony Barrio, porque los dos le apretamos para que nos dé plata, para salud y para educación. Esos 2 años estuvimos juntos y a los dos no dormía. Cada vez que yo le llamaba, él me decía, llamarle a Tony y que va a tener 20 ambulancias menos. No puedo hacer eso, Santi. Después había sido que a Tony, medio en broma, medio en serio, le decía, llamarle a Enriquito si quiere más plata y entonces vamos a arreglar menos escuela. Entonces al final nos unimos Tony y yo y nos fuimos juntos a apretarle. Y terminó el verso, ahí nos abrazamos y dijimos, no, ¿sabes lo que pasa, muchachos? Yo reparto lo que recupero. Pero ese es el Santiago en versión ministro, sin una pizca de soberbia, ¿verdad? Muy joven, muy preparado, ni un solo negocio con el Estado, ¿verdad? Y con una fuerza de la gran gente. De ese Santiago que yo conocí en ministro, a hoy hay un crecimiento inmenso. ¿Por qué? Porque pagó el derecho de piso. Y yo creo que la gente se dio cuenta. Si hubiésemos ido a Santiago hace 5 años, no tendríamos este pelote. Ni aún con pandemia ni todo esto, no hubiésemos tenido los problemas que tuvimos. Porque el gobierno en el cual yo formé parte, del cual no puedo hablar mal, y que dije 300 veces, nunca me pidió nada torcido, porque la gente me dice, ¿cómo aguantaste? Nunca me pidió nada al margen de la ley, es demasiado simple, ¿verdad? Y uno quiere servir al país donde te toca. Ese Santiago que yo conocí hoy, y por eso también creo que hay un mal cálculo. Dice la gente, Santiago es un buen tipo, es transparente, es churro, es esto, es aquello, pero tenemos problemas con su autonomía. Y también es falso. Es falso el hecho de que el eje del movimiento de Nuevo Colorado sea una persona que no te deja respirar, que no te deja hablar, que no te deja decir. Es mentira. Yo por lo menos 2 años de ministro fui y lo único que tuve fue apoyo. Es más, cuando me intentaba coimear, algunos próceres que hoy se pintan como Blanca Paloma, él se opuso. Los 3 años en el Consejo de la Magistratura, de Beto era senador, sí. Me declaraban persona no grata, pues los perros no podían poner sus candidatos. ¿Y quién me respaldaba? El presidente. Bueno, ese presidente que le respaldó a Santi, le dejó seguir creciendo a Santiago, a tal extremo que, con todo respeto, yo digo, es una pieza clave en el funcionamiento, porque un equipo nos apoyamos todos, es una asociación de hombres libres. Pero hoy Santiago se está yendo a muchísimas reuniones sin Horacio y tiene peso propio. O sea, naturalmente van a discutir muchas cosas como discutirá con Beto, discutirá conmigo si tenemos la suerte de pasar el doble filtro, ¿verdad? Porque primero tengo que entrar en la interna y si nos da el cuero, entrar en los 45 y si el pueblo paraguayo nos vuelve a ratificar su confianza, llegaremos al Senado. Y si no, le ayudaremos a Santiago de otro lado. Pero hoy no hay con qué bajarlo. O sea, los que calculan que hundiendo a su principal soporte político le puede afectar la candidatura, yo creo que va a ser un boomerang. Y voy a terminar diciendo por qué, ¿verdad? Cuando a mí me tocó en el 2001 enfrentarme a Carlito Vilisola, que sabía cómo era Asunción de memoria, pues recordarán ustedes que había una tercera candidata que era Blanca Lila Miñarro. Sí. Bueno, y las cúpulas partidarias le sacaron la escalera a Blanca Lila, que es una extraordinaria señora, ¿verdad?, para polarizar entre nosotros. Y terminé sacando 7% más los votos liberales, como dice Beto. Entonces, hoy ya hay una preferencia decidida, no solamente porque Santiago tiene virtudes y hizo el curso de honor de los romanos, aprendió con humildad, se chupó las mandarinas, subió al escenario, después todos fuimos maltratados, ¿verdad?, sino porque además el gobierno fue pésimo. ¿Entendés? Entonces, imagínate que Hugo, con todo respeto a Beto, no usa la camiseta triunfadora de Añetete. ¿Por qué? Quemo. Llevar la manito en acto un quemo. ¿Por qué? ¿Por qué crean otro movimiento? Y el movimiento Añetete, el coloradismo de verdad, es el que dice que no se va a abrazar. Yo tengo mi hipótesis ahí. Explícame, Beto. Yo no sé si Hugo no quiso usar o Marito no le quiso dar la chapa ganadora de Añetete. Ah, bueno. Esa, cualquiera de las dos hipótesis es grave. Pero ¿a qué voy? Sobre tu reflexión sobre la autonomía de Santi. Yo fui senador de la Nación, o sea, sigo siendo senador, presidente de la Comisión de Hacienda y de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Y viene llegando un joven ministro, con un perfil totalmente diferente al que estábamos habituados, ¿verdad?, de Federico Saya, con un perfil abierto.
Entonces yo le digo, mira, ministro, yo no soy cartista, ni he sido ni de primera, ni de segunda, ni de cuarta, ni de quinta hora ley. Aquí vamos a elaborar el presupuesto como corresponde. Yo quiero saber hasta qué punto tenés la libertad de poder consensuar con nosotros. Porque vos sabés bien, Enrique, el único momento donde el Senado de la Nación impone su autoridad y demuestra su poder es en el momento del estudio del presupuesto, porque somos la Cámara Revisora. Así es. Y llegamos a un acuerdo tal, porque muchos me decían, no, Cartes no le va a permitir a Peña que llegue hasta estos límites para determinadas instituciones. Y yo también tenía mis dudas, Sí. pero aprobamos el presupuesto y fue tan bueno el presupuesto que usamos 2 años, porque el año siguiente Se vetó. se vetó, ¿se acuerdan? Perfectamente. Entonces, eso de que tiene o no tenía autonomía, creo que... No, yo te un detalle no menor, siguiendo la línea de reflexión de Beto, porque la razón por la cual creo que están equivocados al tirar una bomba que puede perjudicar al país, buscando beneficios electorales de corto plazo, y eso revela desesperación y falta de rendimiento electoral. Coste que los colorados estamos acostumbrados a que el oficialismo juega con los cargos, con los negocios, hasta ahí. Pero esto ya es un despelote, esto es un escándalo, ¿verdad? Además, antes no entraba mediáticamente de manera tan coordinada, porque se llegó a un extremo, voy a ser grosero en esto, ¿verdad? Si vos no sos cartista, puedes robar un banco y está bien. O sea, dividieron el país en dos, polarizaron el proceso. ¿Y sabe cuál es el drama de eso, Jorge Pipó y querido Beto? Que pase lo que pase, el país queda dividido. Sí entramos en el juego. Pero si entramos no entramos en el juego de estos sectores políticos, comerciales, económicos, que se jactan de darnos clase de moral a todos, y todos nos conocemos en Paraguay, y el origen de cierta fortuna. Entonces, nos vamos a dar cuenta de algo que es realmente doloroso. Cuando nosotros peleábamos con Santiago el presupuesto para lograr el aumento del salario de los docentes. Exacto, recuerdo. Que fue una pulseada grande para blindar los 10.000 usureros de los salarios de los docentes. Yo le decía a Santiago, consultaba con el presidente y me dice, te hace una cosa, el presidente elige a los jugadores, hace un plan de juego, pero todos nosotros estamos en libertad de jugar porque rendimos más. Mira, Y yo quedé sorprendido. Sobre el punto, Enrique. Mira, con este desbloqueo de lista, pues todo es infraterno, pero le voy a hacer un pase gol acá a Enrique con el gremio docente. Hay que reconocerle, Enrique y Santi fueron los que nos plantearon justamente Sí. y analizábamos, ¿te acordás, Enrique? Sí, Cuando me acuerdo. analizamos, yo era miembro de la Comisión de Hacienda y te decía, tenemos los recursos, tenemos la forma. Y nos decía, bueno, pero tenemos que conseguirlo, educación es prioridad. Sí. Tenemos que hacer una última pausa, Eso que decís nomás cortito. Esa división de la que habla senador, ya mirando la historia de nuestro país, ya nos costó un magnicidio. Cuidado con Es eso. cierto. Esa polarización, decimos. Esa polarización. Sí, sí, sí. Terminó en un magnicidio. Sí, señor. Imagínate. Hacemos pausa. Sí, ya señor. venimos. Viaja tranquilo con Basa, pagando hasta en 12 cuotas sin interés en tu tarjeta de crédito de todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Y llegó en Bristol y aprovecha la super oferta en televisores y celulares con la promo más grande del país. 1.000 millones en premio con cada compra. Te llevas un cupón de regalo. Celular Samsung A13 de 64 GB. Antes 18 cuotas de 246.000. Ahora solo 18 cuotas de 129.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, último bloque. Podemos irnos 5 minutitos más, ¿verdad? Vamos 5 minutitos más. Bueno, acá yo digo, eso que mencionaste, senador Beto Velar, hay dos cuestiones. Internamente para ustedes, dentro del Partido Colorado, decís esto no surte efecto. Sí. Pero ¿qué es lo que preocupa? Yo es lo que mencionaba hace rato. Que toda la avalancha mediática, todos, incluyendo nosotros, porque tenemos que hablar del tema, porque está instalado la clase política de vuelta hablando de esto, que es un refrito, porque no hay absolutamente nada nuevo,
mientras tanto los problemas de la gente. Ahí es lo que yo siempre voy, doctor, senador. Bueno, Es el problema de la gente, del día a día. Yo creo sinceramente, con todo el respeto, ¿verdad? No se puede generalizar porque es injusto, pero un alto porcentaje, salvo honrosas excepciones, entró en el fenómeno Titanic de empezar a salvar lo que se pueda, a morder lo que se pueda, porque este barco se hunde irremediablemente, ¿verdad? Y no tienen tiempo de cambiar de montado. Yo al principio creí que era un amague, iba a negociar algo, o que iba a salir alguien, pero no, ¿verdad? Avanzaron, y después dijo, demasiado metidos ya están, inclusive cuando salió la candidatura de Petengil, ¿verdad? Que dije yo, acá puede ser, a lo mejor, tal vez, nada, ya están aferrados. Y hay un detalle que no se ve, cuando uno es candidato, y sobre todo oficialista, cobra por adelantado los aportes a la campaña. Entonces a lo mejor hay una actitud en la que vos crees que puedes ganar, y después cuando te das cuenta que no vas a ganar, entonces a lo mejor puedes tener otro tipo de beneficios. Estoy tratando de buscarle algún sentido a la campaña, porque también es raro que una persona que tuvo todos los cargos en un programa abierto, que va a quedar grabado, cuando uno entra en Google, diga, yo no me voy a abrazar con el que gana. Eso es gravísimo para lo que es el funcionamiento de la democracia interna del Partido Colorado. Yo perdí contra Barchín en el 95, mi compañero de colegio me pasó por encima y subí al escenario en la época del doctor Agaña, presidente del partido, que tampoco en su época firmó Navas Corpus cuando era presidente de la Corte y papá éramos pocos. O sea, todas las veces nosotros cruzamos la interna y terminó la batalla. Esos son sapos que trabajan y no macana. Y mira, es muy difícil sostener, yo era mejor y el pueblo se equivocó. Claro. Es imposible. Y una cosa que también te quiero decir, Jorge, que a mí particularmente me tiene podrido, en todos los niveles, ¿verdad? A nivel popular, como dice Beto, a veces es más fácil, porque los perros ni le dan pelota a esto. Pero hay un nivel más intelectual, compañeros de colegio, amigos, camaradas de Cimefor, grupos sociales, que prácticamente te miran como que vos estás vendido al oro de Carte, o que estás amparando el narcotráfico. Y realmente nadie puede entender cómo uno libremente, como Beto, estando en el poder, cambia de equipo por una razón muy sencilla. Dice, con este candidato no ganamos. Claro. Y está mal que uno cambie de equipo. Pero esa es la mentalidad del Partido Colorado. El Colorado es pragmático, el Colorado tiene Vocación de poder. Ocurre que el partido... vocación de poder. O papá tenía una frase muy simple. el Colorado tiene cambiar de oficio. equipo las veces que quiera, pero dentro del partido. Es lo que no quería que se salga afuera, pero adentro. Si termina todo después de las elecciones. Ocurre que el oficio del poder te exige ser muy fino en tu análisis. Yo de esto he conversado. Yo nunca he negado mi amistad con Mario Abdo Benítez. Y me he despedido de él como corresponde. Yo le expliqué las razones. Y él es consciente que Velázquez no era. Te puedo asegurar que no es su candidato. No sé cómo se definió su candidatura. Y se le impuso. O no sé cómo llegó a eso. Pero él es consciente de cuál es la realidad. Yo también, y siguiendo la línea de análisis de Beto, en diciembre del 2019 yo me senté frente a Horacio Cartes y le dije, Horacio, me voy a ir a formar, es por YUIC, me acuerdo que le dije, voy a ofrecerle espacio a toda esa gente que no tiene posibilidades porque forma fila, porque siempre el voto en Boatejá, y recorrí 7.000 kilómetros y lancé 4.000 candidatos con pocos recursos y al final se movió un 10, un 12%, es importante, 140.000 votos, pero no es suficiente. Y cuando llega el momento de la polarización, tengo que elegir dos equipos. Y elijo el equipo donde me trataban con respeto y nunca me pidió nada torcido. Y eso fue, para muchos, sobre todo los medios enemigos, ¿verdad? Se vendió al oro de Cartes, se entregó, para eso dijo tal cosa, para eso dijo tal. Pero la otra alternativa es quedarte en la gradería y mirar el partido por TV. Si vas a hacer política, tenés que manejar realidades. Sí. La realidad es que este equipo acompañó el gobierno Colorado en la campaña y después en la campaña, porque convengamos que en ningún momento dado nosotros torpedeamos tampoco el gobierno. 1.600 palos verdes para el COVID, cheque en blanco. Sí. Nos tenemos que ir, pues, 23 y 5. Ojalá nomás que esta desesperación del oficialismo... Oye, sáquenos ya del río. Claro, imagínate, llegaron en ese informe de Rey a sostener que este canal, Unicanal, compraba cigarrillos.
Sí, yo escuché. Perdón que Voy a repita. ir a ¿verdad? buscar por ahí. Y que Yo todo, escuché. estoy viendo algunos insistiendo por las redes con lo mismo. Me preguntan acá qué hacen con los cigarrillos. Dejémonos tamaño disparate, ¿verdad? Eso va a tener su explicación, ¿verdad? Y acá hablé con Javier Bernardes esta mañana, me decía, nosotros compramos no tiene lógica, ¿verdad? Y explicaba hace rato José Ortiz lo que significa eso, ¿verdad? En la lógica de la CEPRELAT, todo lo que movió Tavesa era solamente cigarrillos. Tavesa no hizo préstamos, no vendió otras cuestiones, no vendió insumos, todo eso. Entonces digo, el nivel de disparate y de tilinguería en esto y genera un daño tremendo a grupos empresariales Y al país. al país principalmente. Pero no solamente a los grupos empresariales, también le dañan enormemente al país. Además que estamos Absolutamente. hablando de lo que los abogados le llamamos el derecho privado. Claro, En el derecho privado puede hacer todo lo que no está prohibido. En el Así derecho público solo puede hacer lo que está expresamente establecido. Y mientras nos ocupamos del derecho privado, donde lo único que hay que hacer es darle libertad a los empresarios para que generen dinero, paguen impuestos y puestos de trabajo, no olvidamos el derecho público donde los muchachos están robando en pala. Porque hay miles de licitaciones Claro. de última hora, de Petropar, por ejemplo, ¿verdad? Hay otras que ganan los amigos, hay construcciones gigantescas, hay miles de kilómetros de asfalto, fantástico, nadie se opone al desarrollo. Lo que queremos es transparencia nomás. Y eso es lo que menos tiene. Tienen denuncias por todos lados y no han aclarado nada. Lo que pasa es que abren para terminar nomás, abren una cuestión que es la utilización del terrorismo de Estado y la utilización de las instituciones para esta bastardeada. La Al manipulación abrir de los... eso, es la caja de Pandora, como decir, no se cierra más. ¿Cómo cerrar esa caja después de decir, no, ya no se va a usar más la seguridad para eso? Esta vez nomás usamos un ratito, la próxima ya no vamos a usar. O cómo ¿qué recomponer garantía tiene después? mañana si gana Hugo Velázquez, el opositor que sea candidato a la oposición, desde que no le hagan lo mismo? No, yo me pregunto hoy, Pipo, con toda franqueza, hoy le dije eso a un amigo que ni siquiera es colorado tampoco, ¿qué hubiese pasado si el expresidente se hubiese ido a su casa y se iba a la cancha de Libertad los domingos nomás? Probablemente todo lo que estamos hablando no hubiese sucedido. No hubiese. Claro, No, absolutamente. ya hubiera caído Marito, nomás es el único problema. Bueno, En el 2019. Ese no es un tema menor porque yo sé que cuando estuvo contra las cuerdas, una vez más, Se le salvó. claro, se le tiró el salvavidas. Sí. Yo soy testigo calificado de ese hecho. ¿Vos operaste para eso? Claro. Yo ¿Operaste? fui uno de los voceros. Nosotros fuimos a la casa de don Horacio Cartes. Calé, yo y Baqueta. Y los diputados en ese entonces estaban decididos a acompañar el juicio político. La noche antes, recuerdo perfectamente, cuando estábamos en Burú Villaroga, los ministros y la gente cercana al presidente operaban, llamaban a todos los diputados de Honor Colorado para que acompañen. Y todos ellos de manera unánime manifestaban lo siguiente: hablen con don Horacio Cartes. Sí. Y fuimos yo y Calé quien le convencimos finalmente a que se pudiera dar aquella conversación. Y fuimos a la casa y fue él precisamente el que desactivó el juicio político. Y ahí se hace una valoración no política, sino a nivel país. Las consecuencias para un país presionar el botón rojo del juicio Claro, político. Y una gran contradicción en el discurso, ¿verdad? Porque él llegó con la historia de institucionalizar el país, de no usar las instituciones para fines privados y la mar en coche. ¿Y cómo terminamos, verdad? La CEPRELAT en manos de un amigo ex-PDP, denunciado por otro amigo ex-PDP. Narcotraficante. Y claro, y al final le estamos haciendo daño al país por una cuestión electoral. No es el fin del mundo, ¿verdad? Salvo que tenga mucho que ocultar y mucho temor de perder el poder. Por eso ahora yo tomo la preocupación de ustedes, que siempre están informados, y ojalá que todo esto se mueva por causas legales, que presenten todos los papeles, que acusen lo que tengan que acusar, que se aclare por un andarivel, y nosotros vamos a pelear lo nuestro, los votos. Si nos votan bien, y si no nos votan bien también, ¿verdad? Así funciona esto. Si no, no tengamos democracia. Gracias, senador, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Beto Velar, gracias. Un gusto grande. Qué facha siempre. No, mete el el senador. saco ese. Sí, hoy Te vino. enterró otra. Te enterró otra. Sí, No, me enterró. ¿Te Hay parece? veces que viene con unos colores más discretos, ¿verdad? Sí. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao, chao. Chao.